Bueno, bueno, ¿cómo andan los que están? Ya. Acá hay alguien con un número, pero que no creo que sea el nombre. No sé si es un DNI o un celular, o el número del celular. Eh, el 9763, ¿quién anda por ahí? Si está, no sé si está o dejó ahí la cámara prendida y el celular prendido. Bueno, eh, ahí se va sumando Cecilia. Eh, Bueno, queríamos que hay varias cosas, varias cosas pendientes y también digo, para ponernos un poco en tema. En principio, la clase que teníamos sobre la clase práctica, sobre Mustapik, ahí Cons tuvo algunos problemitas técnicos, cuestiones que son, bueno, son los riesgos de esta época. En la presencialidad, ¿vas o no vas? Acá podés no estar, pero luego sí estar, porque de hecho la clase, quédense tranquilos, que va a estar, de hecho va a estar siendo subida hoy, en un rato, ahora, cuando el sistema lo permita. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, ¿podés poner tu nombre? Porque el número ya me parece demasiado, como se usa hoy, un poco cosificante, que es una palabra vieja, pero ya sí, alienante, como decían los jóvenes marxistas. Eh, bueno, si se puede cambiar ahí la referencia, creo que se puede ahí abajo directamente. No, decíamos, bueno, el textito, la clase, en realidad. Ah, Marcelo es. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo va, Marcelo? ¿Todo bien? Eh, bueno, Cecilia, está bien, los que pueden se conectan, los que no, 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 eso. No, decíamos entonces que el texto sobre institucionalización de la clase de práctica ahora va a estar subido, el trabajo sobre la clase de Mustafi, igual Cons ahora si quiere comentar algo lo cuenta. Y también queríamos hacer algunos comentarios sobre los TP, que le doy la palabra a Constanza para que comente. Estuvimos charlando un poco nosotros, viendo los trabajos. Sí, bueno, en general las personas que están presentes no, no son básicamente quienes va a estar dirigido el mensaje, porque bueno, son los mismos que han estado en el práctico, y se nota que han presenciado la clase y que se ajustaron a lo que pedimos, ¿no? Por ahí, bueno, el mensaje va a estar dirigido para quienes no están haciendo la materia de manera sincrónica, que en general lo que notamos y lo que lo aclaramos, después lo reforzamos de nuevo en el práctico por si se suma alguien más, que hubo una gran cantidad de trabajos prácticos que estaban en condiciones de ser desaprobados, ¿no? Los leímos varias veces, de hecho Nico también aportó a la lectura de esos prácticos, y decidimos darle como un plus, un alivio no desaprobarlos, pero son los trabajos que tienen aprobados menos. Así que nada, tómense el trabajo de revisarlos, de mirar las clases prácticas, porque ahí aparecen, digamos, algunas claves y algunas pistas para pensar, ¿no? Los trabajos prácticos y que obviamente tienen ese objetivo. Y un poco para que quede claro, ¿no? La inclusión de los recursos en las clases, sea el video de Leandro Santoro, la nota periodística, perdón, de Julio Burman, tienen que ver un poco para complementar y que para que ustedes pongan en diálogo y que debatan las categorías, los conceptos que utilizan los autores, ¿no? Tanto Nicolás como yo vimos el video, lo leímos y lo pensamos con esa lógica. No necesitamos que nos hagan citas textuales, que nos transcriban, sino que pongan en diálogo esas cuestiones que aparecen ahí, que ustedes las problematicen, que debatan, pueden estar de acuerdo o no. Hubo trabajos que por ahí eran medios polémicos en la caracterización, ¿no?, que hacían del sistema de partidos en Argentina, pero estaban bien justificados y daban cuenta de que habían entendido los conceptos, ¿no? Después uno puede disentir en la aplicación que cada uno hace de ellos, ¿no? Pero lo que pretendíamos era eso. Entonces, bueno, nada, aclarar que tuvimos como un poco de compasión, ¿no?, con esos trabajos en esta primera instancia, que es de arranque. Este primer trabajo práctico, diríamos, es el más sencillo de los 4 que tienen, ¿no? Después
vamos complejizando un poco más, y de hecho en la clase de la semana que viene, bueno, les sugiero que miren el video que ahora ya en unos minutos voy a subir sobre Mustapic, porque vamos a trabajar, digamos, articulado tanto el práctico que van a tener virtual, que fue suspendido, y de oposición, porque también van a tener un texto que por ahí les puede resultar medio denso, pero cuando pensemos en la aplicación, digamos, concreta, vamos a encontrar, digamos, mayor atención quizás, y van a encontrarle sentido, que de hecho con el texto de Mustapic pasa eso, ¿no? Hay que atender un poco a este modelo teórico de Panebianco, y después cuando uno va leyendo el texto o va pensando en el caso concreto del justicialismo, encuentra, ¿no?, lógica en ese planteo. Y como les decía, la semana que viene vamos a trabajar con el texto de oposición, y vamos a pensar la institucionalización en la oposición, y vamos a trabajar con el caso del PRO, ¿no? Vamos a seguir con esta misma lógica de pensar los prácticos justamente como el nombre lo indica, ¿no? Como un ejercicio práctico que ustedes tienen que hacer para desarrollar a futuro su profesión. Entonces, bueno, nada, advertirles de eso, que lo tengan en cuenta en el momento de la resolución de los trabajos prácticos, sobre todo para quienes no asisten, y que tengan en cuenta que vamos a, digamos, a ser un poco más exigentes, porque lo que pretendemos es eso, ¿no? Que ustedes den cuenta de que entendieron, de que comprendieron los conceptos, las categorías, que las pueden aplicar, que pueden discutir, y entonces, bueno, vamos a ser bastante puntillosos en eso, y nada, bueno, Marcelo, ¿querías comentar algo? Te estoy leyendo en el chat. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todos bien? Todo No, bien. yo quería, digamos, si bien necesitamos un marco teórico y un marco académico con respecto a algunos autores que estamos viendo, me resulta un poco demasiado técnico, por ejemplo, los apuntes de Panebianco, y digo, me parece que también sería interesante aprovechar cuestiones o experiencias prácticas que se están dando en el mundo, por ejemplo, las elecciones en Rusia, lo que está pasando en Alemania, digo, donde hay un nuevo partido que tiene que formar gobierno, sin desmerecer la realidad y la actualidad argentina, que me parece importantísimo, pero digo, me parece que también habría que ver algunas cosas que se están dando en el mundo que me parece que también son cuestiones a analizar, ¿no? Sobre todo lo que pasó la semana pasada en Rusia y esto que ha sucedido en Alemania, que después de 16 años se termina la era Merkel, y bueno, ¿qué va a pasar? Fíjate que en todos los medios argentinos se le dio bastante cobertura a las elecciones en Alemania. Entonces me parece, digo, que más allá de las cuestiones conceptuales o técnicas que me parecen que bueno, hacen a la formación de un politólogo, me parece que también tendríamos que tomar algunos ejemplos de la realidad y de una realidad concreta bueno, que la tenemos muy fresquita, como por ejemplo lo que pasó en Rusia o lo que está pasando en Alemania ahora. Sí, perdón, déjame decir algo, Marcelo. Sí, no, está bueno lo que dice Marcelo. De hecho, digamos, voy a hacer como una especie de toma de judo, de aikido, y voy a usar lo que decís vos para justamente hacer que ustedes, está muy bien lo que decís, son ustedes los que tienen que, quizás en este punto, me parece buenísima el comentario de traer, de decir, de hecho ya lo hemos hecho en alguna oportunidad. A ver, la materia tiene distintos niveles y funciona respecto a la realidad más inmediata de distintos modos. Por un lado, no podemos estar comentando las elecciones de todo el mundo ni lo que pasa todo el tiempo, porque sería irse de la materia. Al mismo tiempo, es cierto que tratamos, como justo decía Constanza, respecto a la experiencia de PRO, bien inmediata, bien presente. Vamos a ver un texto de Gabriel Bomaro que salió en revista Crisis, que justamente pone en discusión la relación entre institucionalización y oposición. ¿Qué pasa con el PRO, con Juntos por el Cambio, quiero decir, ¿no? Con ese partido que empezó de un modo a nivel local y luego se fue expandiendo, extendiendo? Me parece que es la experiencia quizás más interesante, ¿no?, del país hoy. Bueno, quizás se le suma ahora la derrota de las elecciones del oficialismo, derrotas que pueden ser, por supuesto, además revertidas, ya nos meteríamos con el tema legislativo, con temas pasos, pero que al mismo tiempo también ahora han puesto un poquito de ruido
en ese otro polo. Por lo tanto, digo, la realidad inmediata y cotidiana está muy presente y sí, siempre que haya oportunidad, lo traemos. Luego, por supuesto, digo, puede ser discutido lo de Alemania si vemos coaliciones gubernamentales, si vemos parlamentarismo, digo, ¿no? Me parece que algunas discusiones tienen que ser dadas en su contexto, no pueden ser dadas en cualquier lado. La materia tampoco es de relaciones internacionales o de política internacional, aunque, de nuevo, me parece buenísimo lo que dice Marcelo, de traer, eso se va viendo, se va dosificando, digo, tiene que ver si el contexto de la clase lo amerita. Por otro lado, quiero decir algo volviendo a, sin desviarnos tantos, a lo de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, básicamente, si uno mira el trabajo práctico, tal como fueron las consignas, y tal lo que se vio anteriormente en la clase de práctica, son controles de lectura, son controles mínimos de lectura. Realmente en un trabajo práctico, lo voy a decir así, no quiero que sea ofensivo, del CBC, del ciclo básico común, en el cual di clase muchos años. Ustedes son estudiantes de tercer y cuarto año, esta materia es de cuarto año. Entonces, digo, tienen que tener una mayor elaboración, sobre todo lo que decía Constanza, de los que tenían, los que fueron calificados con aprobado o menos, para también llamar un poco la atención y no, el ánimo obviamente no es desaprobar a nadie, ni mucho menos. Por otro lado, es una formalidad que ustedes tienen que hacer 3 de los 4 trabajos. Pero justamente, más allá de la formalidad, como no queremos que sea una mera formalidad, sino una posibilidad de que ustedes puedan escribir, reflexionar, con elementos interesantes, digo, trayendo de nuevo lo de Marcelo. Teníamos un video de Santoro que para mí estaba buenísimo por lo polémico. De hecho, como decía Constanza, lo discutimos antes nosotros, sin estar quizás tan de acuerdo. Luego trajimos el texto de Burman, de una revista súper actual, que es Le Monde. Tenemos textos de crisis. Es decir, me parece que estamos trabajando con la realidad más inmediata, que a ustedes les tiene que interesar, y por supuesto también estamos de acuerdo, como dice Marcelo, lo mejor sería leer los periódicos, ver lo que pasa en otras experiencias, qué pasa en Rusia. Es un régimen democrático, más o menos, un poco. ¿Qué pasa en Alemania luego de un liderazgo de 16 años? Re importante. ¿Cómo importan los liderazgos en la política? Un montón. Nos damos cuenta que al final un montón, más allá de que puede ser una forma no presidencialista, coalicional, que ahora, digamos, va a requerir de otras fuerzas para ponerse de acuerdo y formar gobierno, etc. Eso siempre está y saben que siempre lo pueden traer. Digo, si en el medio de la clase ustedes tienen una inquietud y les parece buenísimo, les parece interesante decir, che, me parece que esto puede ser vinculado, por supuesto, más en este contexto. La verdad que si estuviésemos cara a cara sería muy, muy diferente, seguro muy diferente porque las intervenciones surgen quizás más espontáneamente, porque la capacidad, la posibilidad sobre todo de intervenir es distinta, seguro seríamos más también, ¿no? Por una cuestión de lo que ya sabemos. Entonces digo, eso recontra bienvenido, y particularmente le digo a Marcelo que si obviamente esa temática está ahí dando vueltas y se quiere intervenir, se interviene. Me parece que todo suma. Al mismo tiempo estamos en un marco, ¿sí? Con todas las limitaciones que puede tener un programa, con su contenido, sus unidades, que ustedes tienen que ver y que nosotros mínimamente tenemos que dar. Siempre tratamos de dar lo mínimo, por lo menos, como para decir, che, la clase fue dada, y ustedes tienen que ahí luego, lo que decía de nuevo Cons, ¿no? Digo, si no pueden asistir, la clase práctica, mírensela. Los prácticos realmente me parece que son fáciles, pero no lo digo fáciles ni para bajar la vara, ni para hacer demagogia docente. Al contrario, son textos que esa facilidad les permite también reflexionar, les permite empezar a escribir un poco, y los próximos trabajos también van a tener ese tenor, o inclusive un poquito de mayor sofisticación. Y luego viene el examen, digo, porque también estamos de cara al examen, es un examen que van a tener varios días para hacer, tiene cierta exigencia. No es lo mismo un examen de 2 horas en la presencialidad, los digo ahora, no es lo mismo un examen en la presencialidad que una monografía, ¿no? De 3 días, que tienen que tener los textos leídos, que tienen que poner un poco en juego eso. Así que, digo, luego como comentario, ahora que estamos charlando sobre los prácticos, y me parece bien hacer estas reflexiones en un momento de cómo estamos en la materia. Es cierto que no hay muchos estudiantes, compañeros conectados, pero bueno, digo, después lo escuchan, esperemos que después lo escuchen y que puedan reflexionar. También está Gonzalo, que Gonza va a participar en el práctico con Constanza porque va también a comentar un poco algo de su tesis. Es decir, recursos me parece que hay varios, diferentes.
está bueno que un compañero también ya pueda decir un poco algo sobre su tesis, que está buenísima, tesis obviamente de licenciatura de la carrera, que tiene que ver con este proceso de institucionalización en un momento de la Argentina. Así que no, nosotros bienvenidos todos. Si ustedes quieren incluso mandar un mail, decir, che, veamos esto, bueno, lo podemos tomar, si hay tiempo se charla. Digo, al contrario, para nosotros, qué mejor que participen. Digo, a mí siempre las clases me gustaron con bastante debate, los que cursaron ya conmigo me conocen. Entonces, eso está abierto porque el debate en el sentido de intercambio de ideas siempre enriquece, porque lo que el otro a veces piensa no lo piensa uno, y nosotros mismos muchas veces no es que tenemos el saber absoluto y entonces el saber absoluto derrama ahora hacia abajo. Entonces, no funciona así, ¿no? Una clase es mucho más dinámica, siempre hay agujeros, siempre hay faltas, fallas, cosas que se pueden traer, que se pueden volver a resignificar, etcétera. Pero bueno, obviamente tratamos de dar los contenidos mínimos y eso, ¿no? Cecilia quería decir algo. Que no te voy a... Bueno, buenísimo. Gracias. Sí, digo, con todo lo que implica la virtualidad y eso que creo que más o menos ya le agarramos la mano, pero bueno, también es bastante limitante, en este punto sobre todo, en el de la interacción, básicamente es el punto más, porque digamos, yo puedo prender la cámara y ponerme a hablar y lo hago en general y no tengo mucho problema, pero bueno. Así que nada, les queríamos comentar eso respecto a la devolución de los trabajos prácticos, o sea, de que pongas un poco más las pilas, para decirlo en el lenguaje coloquial de la calle, pongas un pelín más las pilas. Los prácticos básicamente son control de lectura de los prácticos ya dados. Cuando tengan que hacer el examen van a tener que leer más. Vayan leyendo, siempre lo digo, ¿no? Traten de ir leyendo. Después, bueno, qué sé yo, hay textos que gustan más, menos. Marcelo dice lo de Panebianco, puede ser. Digo, eso está claro, hay textos más copados, menos copados. Todos los que hemos ido, nosotros mismos que los damos, que nos parece que son importantes para la formación, que eventualmente también se pueden cambiar. Digo, a veces, bueno, este me gusta más que este, más bien. Digo, Panebianco particularmente yo siempre digo, es un esquemático muy bueno, porque es un tipo muy esquemático, pero como muy pedagógico, bastante fácil de leer, bastante esquemático también y conceptual. Y él lo dice en una parte del libro que ustedes no tienen para leer, pero que es un texto donde en realidad él está tratando siempre de formalizar, ¿no? Cuestiones que luego hay que ir a poner a prueba. Luego, bueno, de nuevo, lo que hace Gonzalo con su tesis, ir a poner a prueba cómo fue el proceso de institucionalización del peronismo en los años 80 con la vuelta de la democracia y cómo fue ese proceso. Cuando uno va al objeto mismo ahí, al Partido Justicialista en los años 80, para el caso, bueno, tiene que abrir la caja y va a tener que ir a mirar otras cosas, va a tener que ver otras discusiones, archivos, en fin. En todo caso, Gonza, quizás si hay tiempo y si tienen ganas, estaría bueno que incluso si quiere contar en la clase que viene cómo se hace eso, aunque también está recién comenzando, pero bueno, por lo menos puede contar el proyecto. Así que nada, eso como cuestión más general, ¿no? No sé si alguien quiere hacer un comentario. Si Marcelo, vos te has quedado con ganas de comentar algo, o Conci o Gonza. No, yo al contrario, es una observación, pero a ver, no estoy cuestionando nada, o sea, es un aporte que estoy haciendo modestamente y bueno, tirándolo como propuesta, ¿no? Pero, sí, yo lo por tomo ejemplo, a así. mí el texto de Burban me resultó muy actual, en un contexto de mucha actualidad y me resultó interesante, porque justamente se relaciona con el tema del bipartidismo, ¿no? A pesar de que Argentina no tiene, digamos, por ley institucionalizado un bipartidismo, porque hay un montón de partidos registrados, pero en la práctica funciona como un bipartidismo, ¿no? Que es más o menos lo que puse un poco en el trabajo práctico. No, a ver, sí. Dos fuerzas políticas que pugnan, digamos, por los cargos o por el gobierno, y es como que no hay una tercera fuerza que no se puede, digamos, imponer o instalar, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Una aclaración que quería hacer en relación a la cantidad de partidos, porque ahí entra a jugar un poco lo que vimos, ¿no? En los textos.
es que quizás no es tan relevante la cantidad de partidos que hay afiliados, afiliados no registrados, sino en términos de Sartori. Lo importante es los partidos que cuentan, ¿no? Los que son relevantes, que son en definitiva los que van a pautar qué tipo de sistema de partidos tenemos. Y eso lo digo en relación a que muchos hicieron esa caracterización en relación al registro de la cantidad de partidos que hay, pero pocos hicieron, digamos, esa observación de Sartori, que es realmente lo importante, ¿no? Porque, a ver, si yo tengo 40 partidos registrados, ¿no? En la Argentina, no quiere decir que eso sea un multipartidismo polarizado por la cantidad, ¿no? Digo, hay que ver y entrar a ver en detalle de esos 40 partidos, cuáles son realmente los relevantes, los que cuentan para definir qué tipo de sistema de partidos tenemos, ¿no? Y eso lo hago una aclaración, después si quieren lo retomamos en el práctico, si algo no quedó claro. Pero bueno, un poco comentando o haciendo referencia al comentario que vos hiciste, Marcelo, me parece que no, que iba en el mismo sentido también de lo que planteamos nosotros. Por ahí, bueno, Nico tiene la particularidad de que está tanto en esta materia como en la otra, y quizás la mirada, digamos, más de pensar los sistemas políticos en otras latitudes, en otros países, la tienen en esa materia, y esta la pensamos más orientada al caso argentino, que en definitiva también yo creo que es más, pueden tener otros intereses, ¿no? Pero a los fines de las investigaciones, sea para su tesina de grado, si para quienes después alguno de ustedes o alguna puede aspirar, no sé, a ingresar a CONICET, dedicarse a la investigación, a algún organismo, ¿no? En definitiva, siempre las posibilidades reales y concretas son con lo que uno tiene a su alcance, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todos tienen que estudiar el sistema de partidos en Argentina o algún partido argentino, ¿no? Pero me parece que siempre, digamos, es más accesible, ¿no? Y de hecho, bueno, un poco también el espíritu o la intención esta de los prácticos tiene que ver con que pensemos, bueno, el proceso de institucionalización en la oposición del PRO tranquilamente puede ser un estudio de la tesina de grado de algunos de los que están acá, ¿no? Entonces me parece que es un poco alentar a que ustedes encuentren eso que ven en lo teórico, y que muchas veces escucho quejas decir esto no tiene una aplicación real y concreta. Bueno, con el texto de Mustapic lo ven. En el práctico de la semana que viene lo vamos a pensar con el PRO. Entonces un poco lo que queremos es eso, alentarlos a que también ustedes se la jueguen un poco y asuman esos desafíos, ¿no? En los prácticos, que pongan en juego las categorías, las nociones, que se arriesguen a hacer análisis, que vayan un poco, ¿no? Formándose en el rol y en la profesión que ustedes eligieron. Eso, nada más. Sí, sí, no, eso es muy importante, ¿no? Esto que dice Constanza. A ver, además hay distintas dimensiones de lo que sería aplicable, concreto, abstracto, ¿no? Porque también usamos a veces las categorías muy complejas, como abstracto y concreto, que son de la filosofía, básicamente, ¿no? Y uno las usa. Bueno, esto es concreto, esto es abstracto. Bueno, no sé, digo, quizás decir bipartidismo es súper abstracto. En realidad, lo concreto es que hay 40, 50, 60, 70 partidos registrados. Eso es concretísimo. Voy y miro. Pero un nivel de abstracción de eso sería el sistema de partidos. ¿Cómo funciona el sistema de partidos? ¿Cuáles son, como dice Consti, los que cuentan? ¿Cómo los cuento? Eso es fundamental. Y eso es re concreto, pero eso es teoría. O sea, eso es marco conceptual. Es Sartori o Duverger, digo, en este caso Sartori, o discutir a Lispar, que es un autor que no vemos tanto, pero que aparece en los textos. Digo, eso es súper, es teoría, es decir, son marcos más abstractos que luego podemos ver cómo se operacionalizan, ¿sí? Como vemos en sistemas políticos comparados, cómo funcionan en la realidad. En realidad, para acercarse de una forma mejor a lo concreto, ¿sí? y a lo más inmediato, hay que tener elementos más abstractos, hay que tener elementos de distanciamiento de eso que queremos observar, que por supuesto muchas veces es lo que queremos explicar o lo que nos genera inquietud, ¿no? O lo que quizás tenemos que escribir una nota o explicar algo con alguien, o estar en una charla, o ir a una mesa y exponer, lo que fuere, las múltiples formas. La teoría es fundamental para poder luego comprender qué significa, por ejemplo, un sistema de partidos o cómo es el sistema de partidos en la Argentina, que a veces pensamos que lo sabemos per se. Si sabemos, por lo tanto, que hay distintas teorías que piensan, por ejemplo, Sartori critica a otros autores para decir cómo se conforma el sistema de partido y a qué obedecen los partidos y cuál es el origen de los partidos, en fin, entraríamos, ¿no? Con Lipser, con Rockham, con Duverger. El texto de Cingolani
es un texto bien completo, ¿no? Digo, es un texto que me parece que funciona muy bien, porque tiene bastante, de una forma muy sencilla, pero bastante información. Digo sencilla porque me parece que no es un texto muy alocado, sino más bien ordenado como introductorio a una problemática como son los partidos. Luego puede haber textos como el de Panebianco, que tienen un nivel, digamos, sí, de mayor formalización o de mayor abstracción, pero que al mismo tiempo son fundamentales. Porque si queremos entender cómo funciona un sistema de partidos, tenemos que ver cómo son esos partidos, más institucionalizados, menos institucionalizados, cómo funciona la oposición, ¿no? Ahora después vamos a decir algo sobre esto y también lo van a ver más adelante. Digo, son cuestiones que son muy concretas al mismo tiempo de cómo funciona un sistema de partidos. Digo, la oposición de centro-derecha siempre había sido un problema en la Argentina, Ditela, un montón de bibliografía, ¿no? Sobre eso. Bueno, tenemos una experiencia ahora que ya gobernó y que no sabemos cómo va a decantar a partir de una nueva conformación y un cambio en los liderazgos también, ¿no? Que ya también sería liderazgos políticos. Bueno, los que cursaron un sistema político, los que están cursando, vamos a ver en la unidad C, liderazgo políticos, presidencialismo, cuestiones súper importantes, digamos, ¿no? Para entender. Se va armando. Entonces digo, a veces es cierto, a uno le gustan más autores que otros, no todas las categorías son aplicables en lo más inmediato, pero cuanto más categorías, más teorías, más capacidad de tener esas herramientas conceptuales, que en definitiva, como siempre digo, es lo que tenemos. No tenemos mucho más. Ese es nuestro lenguaje explicativo, para hacer lo que sea, para hacer una columna de opinión, para escribir en un diario, para hacer investigación académica, etcétera. Si hacemos investigación académica, más aún vamos a estar metidos en ese mundo. Pero digo, como politólogos que mañana tienen que asesorar a alguien o trabajar en el ámbito privado, en una consultoría, digo, ¿no? Y tienen que hacer un informe, ¿no? Vamos a hacer un informe de coyuntura, justamente. Bueno, tienen que saber todo eso. No significa que todo lo que lean o sepan va a ser aplicado. Nunca la vida es así, no funcionan así las cosas en general, pero mejor si saben, si tienen herramientas, si tienen esa capacidad. Yo siempre digo, si siempre leen más, además mejor, y de todo, teoría política, ciencia política, sociología política, historia, ni hablar. En fin, después uno va armando su propio combo, ¿no? Yo aspiro siempre a una cosa más universal, que aparte en las materias puedo dar algo de lo que me interesa, no puedo tampoco decir todo el tiempo todo. Pero bueno, digo, se trata de eso, ¿no? De acompañar lo más inmediato con estas reflexiones más de tipo teórico, que en una carrera son inevitables. Luego, por supuesto, siempre, como decíamos, ¿no? Un poco también lo de Marcelo, siempre que ustedes puedan traer ejemplos, eso está súper abierto. Digo, quieren comentar algo que tenga que ver, estamos viendo posiciones. Bueno, entonces ahí se les ocurre una reflexión, no importa si esa reflexión, ninguna reflexión es perfecta, ninguna cierra del todo, en fin, pero digo, sí creo que está habilitado el espacio como para conversar de lo que se quiera traer, ¿no? Más o menos que siempre tenga que ver con lo que estamos intentando desarrollar. Así que bueno, me parece que las condiciones están dadas, y eso, lo que decía Constanza también, digamos, es como, ¿no? que ese punto quería decir algo último, ¿no? Yo también, de los trabajos prácticos que leí, faltaba lectura como más inmediata, ¿no? De esto de Sartori, de cómo se cuentan los partidos o cómo se constituye un sistema de partidos a partir de qué elementos conceptuales, si tomamos a Sartori, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Lo que decía, ¿cómo se llama? Santoro, es politólogo además, para mí estaba mal, ¿no? O sea, en realidad estaba diciendo algo que además ya ha sido escrito en los últimos tiempos, más bien a lo Burman, ¿no? Me parece que Burman era una conceptualización más clara. No sé si Sartoro dijo eso también por oportunismo, porque estaba en la tele o porque realmente lo piensa así. Bueno, estará mal asesorado, me parece, ¿no? No sé si servía una estrategia retórica, discursiva ahí del momento, pero le estaba pifiando bastante en la configuración, ¿no? de lo partidario, de cómo se organiza eso. Luego hay un montón de debates, digo, justo estaba leyendo un libro de un colega que creo que también lo conoce, Carlitos Bareto, que sacó su libro por la Universidad de Córdoba. Bueno, estaría bueno para meter algún capítulo acá, o también se puede colgar, eso se puede subir, en fin.
son discusiones que siempre están. No, y respecto a eso sí, después vamos a habilitar que siga esta discusión y que tiene que ver con lo que decía Marcelo también. Del año pasado habíamos subido una nota de Edgardo Moca, ¿sí? Como que es un tipo de posición. Edgardo Moca es un politólogo y escribía en una época en Página 12. Y también hay una entrevista muy breve a Marcelo Leiras, que siempre me parece que tiene buena mirada, siempre nos gusta algunas cosas de Marcelo. También politólogo, ¿no? Muy en el registro. Marcelo es sociólogo, de profesión es sociólogo, pero es directamente un politólogo. Y es un texto también sobre coaliciones, es una entrevista que en realidad sirve para esta unidad y la unidad que viene. Así que después esas las habilitamos también, porque las tenemos ahí en el aula virtual, y digo, también quizás puede contribuir ese material a poner en juego las categorías, que es un poco también lo que charlábamos antes, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos poner en juego las categorías? ¿Sirven, no sirven? Porque también si yo leo una nota y tengo un bagaje conceptual, tengo un marco teórico, digo, no, pará, esto, a ver, no me parece que va por acá. Si no tengo el marco teórico, no tengo marco. ¿Qué es un marco teórico? Es un marco que organiza mi mirada, que organiza mis ideas. Eso es un marco conceptual, algo que me permite a mí una caja de herramientas, un marco justamente, ¿no? Como para abordar algo y poder también ponerlo a prueba, discutirlo, por lo menos tener herramientas diferentes de las que ese que me está diciendo algo. Digo, en el caso de la nota de Burman está bueno, porque es una nota que es simple, pero tiene un montón de información, ¿no? Tiene un montón de información. Muy sencilla, pero tiene información que si vos no sos politólogo, no sabés muy bien lo que está diciendo. O si no sos de las ciencias, sí, si sos sociólogo y politólogo, no. Entonces digo, ¿está bien lo de Burman? Bueno, yo recuerdo cuando estudiaba, leía, ¿no? Claro, quería saber todo, tenía una avidez, pero digo, esto no lo entendía bien. Bueno, me servía luego haber leído textos para ya poder leer el diario de una forma hasta crítica, ¿no? En fin, u otros papers ya de mayor elaboración. Así que bueno, me parece que estas son todas cosas que está bien que las charlemos porque tienen que ver con Sí, el de devenir. hecho, para los que vayan y les interese, ¿no?, leer el artículo, ese al cual Nico hace referencia de Marcelo Leiras, es muy interesante incluso cómo él, digamos, se reapropia de esas categorías, ¿no? Incluso creo que es la que habla de un bicoalicionismo, ¿no? Es decir, bueno, estamos en un sistema de partidos, que en términos de Sartori lo podemos pensar como un multipartidismo limitado o moderado, pero también tiene características, ¿no?, de bipartidismo. Entonces él dice, bueno, se trata de un bicoalicionismo. Y eso está bueno, ¿no?, porque hace un poco entrar en juego, digo, y no pensar a la tipología o la aplicación, ¿no?, que tiene que ser tal cual lo plantea Sartori, ¿no?, sino pensar en estos grises, ¿no?, y en problematizar en relación al caso que cada uno observa, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Ahora en un rato ya también les habilito la nota esa de Moca, que era interesante para pensar las categorías que propone el texto de Lins para la clase de hoy, y para pensar la oposición, que bueno, se dio en el práctico de la cursada del año pasado en relación a todo este tema, ¿no?, del rol de la oposición en el contexto de la pandemia, y bueno, nos vino bien para poder debatir a partir de ese artículo. Buenísimo, sí, está muy bueno lo de Marcelo, es verdad, porque redefine un poco, ¿no? Es un bicoalicionalismo que termina funcionando como un bipartidismo, bueno. Está bueno. Yo acuerdo bastante también con la mirada de él, y creo que Burman decía también algo similar, a propósito, ¿no?, de la capacidad ordenadora que tiene, ¿no?, en las preferencias políticas, en las elecciones, en las ofertas políticas, a propósito de un bipartidismo. Claro, uno podría decir también, bueno, pero en realidad podrían haber más partidos, porque mis demandas no son satisfechas, por lo tanto lo que no hay son organizaciones, ¿no?, que puedan hacer una oferta política de determinados temas que no están en la arena pública. Eso también es muy interesante. Bueno, ¿quién propone las ideas, los proyectos, las políticas públicas, la oferta política? ¿No? Digo, ¿faltan, no faltan? Bueno, siempre falta algo, muy probablemente. También es una forma, ¿no?, de evaluar las potencialidades y las carencias, quizás también, ¿no?, de que haya en definitiva. Una cosa es el funcionamiento del sistema, que lo que dice Leiras, ¿no?, que está bueno el debate, esto es más ordenado, mejor que funcione así, acota
resuelve, ¿no?, los problemas de elección inclusive, ¿no?, para el ciudadano, para el votante, y otra dimensión puede ser, bueno, la capacidad ideativa, la capacidad organizadora, la capacidad propositiva de los partidos o coaliciones políticas. Ahí ya entraríamos en una dimensión que tiene que ver más con la relación y partidos-ideas, ¿no?, o partidos proponiendo programas, pero sería otra cosa. Pero lo de Leira está bueno porque ahí habla de, la palabra coalición y la palabra partido. En realidad, sí, es como una transición entre esta unidad y la unidad que viene, ¿no? Porque me parece que va a estar interesante como de cara a la próxima unidad que vamos a ver coaliciones. Bueno, Sí, eso como... y eso aprovecho, ¿no?, para marcar otro error. No me gusta por ahí hablar de error, pero digo, en este caso lo amerita. Que digo, si bien nosotros no llegamos todavía a trabajar en profundidad el tema de las coaliciones, había muchos que hacían referencia a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos como partidos. Y me parece que eso, a esta altura de la carrera, una lectura o algún conocimiento mínimo de eso tiene, ¿no? Me parece que después podemos discutir si es una coalición, si es una alianza, si es un frente, con diferencias un poco, ¿no?, mínimas, y siempre discutibles, pero caracterizarlo como partidos me pareció que era un error bastante grosero a esta altura de la carrera, ¿no? Reparen a veces también en esas cosas, y una sugerencia, una recomendación, vuélvanse a leer, porque muchos trabajos no fueron presentados como, no sé, yo tengo una idea como en el registro oral y lo mando, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Hay cuestiones también en algunos casos de redacción para trabajar y mucho, así que tómenlo como un ejercicio, nadie los está retando, ni con esto queremos hacerlos sentir mal, ni nada por el estilo, ¿no? Pero tómenlo como un espacio de aprendizaje, ¿no?, y de formación para la carrera. Sí, bueno, ya cuando veamos coaliciones también nos vamos a meter un poquito en esa discusión, pero que es sustancial. Incluso si nos remontásemos más a la historia de América Latina, de Argentina, la cuestión de los partidos, quizás en su comparación con los modelos europeos, etcétera, seguramente también encontraremos ciertas diferencias. Por eso cuando veamos el texto de César Tach vamos a ver un poquito, ¿no?, esa discusión. Hay en Argentina la posibilidad de armar partidos en sentido tradicional o en el sentido de la teoría más de sus orígenes en el estilo europeo. Bueno, ahí Tach va a plantear algunas cositas respecto al origen coalicional, pero a sus dificultades, en fin, que son bastante actuales algunas, ¿no? De hecho, con Cons, el otro día nos mandamos unos mensajes y decíamos a propósito de, ¿qué pasa con la coalición gobernante? ¿Cómo funciona en realidad este frente, ¿no?, que al mismo tiempo siempre lo decimos, ¿no?, pero que al mismo tiempo es una identidad política, lo digo muy rápidamente, pero que sería el peronismo, aunque tenga 3, 4, 5, 6, 10 patas, lo que sea, todos se reconocen a sí mismos, bueno, y a diferencia quizás, ¿no?, de la otra coalición, que incluso en las PASO pareció que funcionó un poco mejor, ¿no? Como que la PASO ahí también discutimos, tenemos un chat está Juan, está Onza, está Fer, estamos todos ahí y charlamos un poco sobre las elecciones, digo, bueno, ¿qué pasa con esa forma? ¿Sirve para competir? ¿Sirve para presentarse de cara a la sociedad? En fin, hay un montón de problemas que además traspasan obviamente la teoría de los partidos políticos, eso por supuesto, y los sistemas de partidos, pues hay problemas históricos sociales que no pueden ser agotados en la institucionalidad, pero la institucionalidad juega, por lo menos tiene alguna relación con la sociedad. Las PASO es una institución, la coalición es una forma de institucionalización de determinados partidos, en fin, las PASO permiten justamente quizás presentar una pluralidad, quizás la pluralidad es algo que es muy valorado para el votante. Bueno, habría que ver, habría que investigar un poco ahí cómo funciona eso, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito entonces algunas cositas de los partidos de oposición. Ahí tenemos básicamente dos textos, ¿sí? El texto por un lado de Panebianco, que está en el mismo libro, Modelos de Partidos, que hemos venido viendo el otro día a partir de la institucionalización, y que está muy ligado a ese texto, ¿no? Hay cuestiones
bastante ligadas en el sentido de, si comprendemos cómo funciona el proceso de institucionalización de un partido, vamos a ver cómo ese proceso se va a dar en términos de partidos de oposición, ¿sí? Y por otro lado tenemos un texto de Juan Linz, que es un clásico, ¿sí? También de la ciencia política, de la discusión sobre los regímenes políticos democráticos, de las transiciones a la democracia, de la discusión entre presidencialismo y parlamentarismo, ¿no? Así que pusimos ahí un texto que después voy a explicar algunas cosas, digamos, ¿no? De en qué contexto también está escrito ese texto, pero tenemos básicamente estos dos textos y luego van a trabajar con el textito que decíamos de Bomaro, de Gabriel Bomaro. Es un texto que nos gustó, de intervención, de opinión, digamos, ¿no? Pero que va a trabajar la cuestión de la oposición y al mismo tiempo nos permite ver la cuestión de la institucionalización. Así que nos completa bastante como la mirada de Panebianco, que como digo, está en tándem, ¿no? Esos textos. Todas las categorías, digamos, fundamentales que aparecieron en el texto de Panebianco en relación a la institucionalización van a aparecer en cierta medida, van a aparecer en el texto que tienen de la oposición 1, se llama, porque después en el texto, en el libro, está la oposición 2, que nosotros, digamos, no vamos a ver directamente. O sea que digo, porque uno dice 1, ¿por qué? Bueno, porque hay otro texto que le sigue, que analiza otros tipos de partido. Pero las categorías de incentivos, las categorías de modelo originario, las categorías de lealtad, ¿sí? Las categorías de coalición dominante, son centrales, son fundamentales. Es verdad, pueden a veces parecer, ¿no? Decimos un poco generales, un poco abstractas, pero de nuevo, son categorías fundamentales para entender o para analizar, digamos, el derrotero o el contexto o la fisionomía de un partido. Así que esas categorías vuelvan a revisarlas, van a ver que aparecen. Ahora vamos a decir algo sobre eso. También van a ver que Panebianco va a tomar la idea, por ejemplo, de clivaje, porque los partidos que va a analizar no son cualquier partidos, ¿no? Partidos de la oposición, pensando partidos que sobre todo funcionan como oposición. De hecho, en algún momento le va a hablar de la oposición permanente, ¿sí? Son partidos básicamente de extracción social obrera, partidos que luego serían caracterizados, como ya sabemos, como partidos de masas en general, pertenecientes, digamos, al área o al arco de izquierda, o socialista, socialdemócrata, ¿sí? Y comunista. Todo eso lo pongo ahora indiferenciado en un polo, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí van a ver que hay tres modelos de partidos, ¿no? Opositores. Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Italiano. Así que ahí presten atención también, bueno, Panebianco lo dice muy claramente, de todos modos, pero son partidos que surgen para representar a esos determinados sectores. Y esos partidos van a tener su, justamente, proceso y modelo originario y su resultado de institucionalización diferentes. En cierta medida todos llegan al mismo puerto, al mismo punto. ¿Cuál sería ese mismo puerto, mismo punto de llegada? Que todas son institucionalizaciones fuertes en definitiva, que todos alcanzan un modelo de fuerte institucionalización, pero siempre recuerden que hay que mirar el modelo originario, es decir, cuáles son las condiciones históricas e institucionales en las que esos partidos surgen. Recuerden también que esa idea de modelo originario le permitía a Panebianco criticar a Duverger, criticar, ¿no?, a los autores históricos importantísimos anteriores, pero que no alcanzaba para explicar cómo surgen los partidos. Esa cuestión del origen es muy interesante, ¿no? Porque incluso por eso se puede seguir utilizando hoy si uno quiere pensar, si uno quiere hacer un análisis más exhaustivo o más hacia atrás de algunos partidos históricos, como el peronismo, el radicalismo, los partidos, el Partido Comunista en Argentina, etcétera, ¿sí? El Partido Socialista, o también partidos mucho más recientes, como lo que hablamos antes del PRO. Así que digo, también tener esas categorías como muy productivas. Ustedes si quieren ir agregando algo, pueden ir opinar y sumando si quieren, digo, no les había dicho, pero... No, avisar
nada más que en este momento estoy cargando la clase, que es breve, después la continuamos la semana que viene, pero bueno, nada, para reforzar esto de lo del modelo originario, que si ustedes leyeron el texto de Mustapik, para los que lo hicieron, ahí está muy claro, ¿no?, cómo pesa, en el caso del Partido Justicialista, el modelo, ¿no?, del surgimiento de un partido carismático, ¿no? Y cómo, digamos, eso de alguna manera pesa y da la pauta, ¿no?, de cómo se va a institucionalizar el partido, ¿no? Que les adelanto, es una institucionalización, según la autora, débil, ¿no? Después, la clase que viene, Gonzalo nos va a comentar un poco más sobre eso, pero bueno, lo podemos seguir discutiendo en la clase práctica de la semana que viene, también a partir de estos 3 casos que toma Panetta. Bueno, sí, eso ya da un dato interesante como para ir al texto de Mustapik, ¿no? Pero peronismo, ¿no? De nuevo, no se piensa a sí mismo quizás bajo la forma partido tradicional, su origen es un origen, digamos, que está muy ligado al Estado, ¿no? Por otro lado, tiene un líder fuertísimo que viene del ámbito militar. Bueno, ahí encontramos unas características que no están seguramente idénticas, ni mucho menos que en Pane Bianco, pero tenemos la idea de que el modelo originario tiene una cierta característica que nos va a permitir, ¿no? No es un partido de oposición en el sentido de su surgimiento. Piense que los partidos socialistas, los partidos de izquierda, más allá de las transformaciones que han tenido, de la revolución a la reforma, ¿sí?, de la exclusión a la integración, no han surgido, más bien por el contrario, no han surgido como partidos del orden, como partidos de gobierno, justamente. Han surgido como partidos de una oposición permanente, como va a decir Pane Bianco, si bien en el Partido Socialdemócrata Alemán, y lo vemos hasta el día de hoy, ¿no?, que es ese mismo partido, el que decía Marcelo de las elecciones en Alemania y que tiene que ahora formar partido, y el primer ministro seguramente será socialdemócrata, es el mismo partido que habían fundado Marx, Engels, por un lado, y con Lasalle, que era un jefe político también de la otra ala, y ese es el modelo originario, pues leanlo en el texto, como ya estamos hablando de un partido que tiene 3 siglos. O sea, arrancó con Marx y Engels, ¿sí?, siguió hacia la socialdemocracia del 1900, partido más importante de Europa, partido más importante del mundo, en un momento nada más y nada menos, y bueno, luego se fue adaptando también, digamos así, al orden. Fue un partido que pasó, por eso decía, de la revolución a la reforma, de un programa de reforma a revolución, al revés, de revolución a la reforma, con sus decisiones, con sus problemas, en fin, es muy interesante toda esa historia, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, el ascenso del nazismo, en fin, hay una serie de elementos históricos interesantes. Y después, otros partidos que tienen que ver con otro tipo de origen, que tienen que ver con otro tipo de legitimación, ¿sí? Una legitimación también fuertemente, en este caso, externa, como es, ¿no?, la bolchevización, lo que Pane Bianco llama la bolchevización, es decir, la influencia, la gravitación del Comintern y de la Unión Soviética y del Partido Comunista de la Unión Soviética, obviamente, sobre otros partidos del mundo occidental, en este caso como el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Italiano, que al mismo tiempo tienen su propia historia, tienen su propia particularidad. En Francia, por ejemplo, el Partido Socialista siempre ha sido muy fuerte y convivió luego con el Partido, por ejemplo, comunista. De hecho, el marxismo nunca fue muy potente en, por ejemplo, las clases trabajadoras francesas, en el sentido de que tuvo que convivir con otras teorías sociales también de tipo socialista, pero no marxistas, ¿no? Fue muy importante la influencia de Proudhon, que fue un personaje con el que Marx discutió, luego también, digamos, el sindicalismo, Sorel, en fin, una serie, ¿no?, de ideologías, podríamos decir así, y de teorías que se fueron superponiendo, pero que también dieron mucha importancia al Partido Socialista francés, y luego el Partido Comunista recién en los años 30, de 1930, comienza a institucionalizarse, a tener una serie, digamos, justamente de procesos burocráticos, de procesos de institucionalización, también a partir de un liderazgo especial, que fue el de Maurice Thorez. En fin, entra en un proceso, luego de varias decisiones y de varios momentos de cambio, también su modelo originario tiene que ver con un proceso bastante en movimiento, ¿no? Para nada lineal. Quizás el Partido Socialdemócrata Alemán es un partido mucho más fuerte, organizado, estructurado, con un devenir mucho más claro, diría, ¿no?
siempre incluso teniendo en cuenta, recuerden esta cuestión de los sindicatos, por ejemplo, que aparecen como un factor importante. Instituciones, ¿sí?, que también están jugando en la conformación del partido, si bien de un modo diferente a, como decía Panebianco, por ejemplo, como en el caso del laborismo inglés, ¿sí?, o un partido confesional, como la Democracia Cristiana, o como el Partido de Centro Demócrata Cristiano Alemán, donde esas instituciones son fundadoras, son muy importantes de esos partidos. Entonces, las legitimaciones de esos partidos también son muy interesantes. Y el Partido Comunista Italiano, que, bueno, que tiene una historia fascinante también, digo, después uno, o sea, nos meteríamos como en otros temas, ¿no? Panebianco dice algo bastante por arriba, pero ahí nombra a Togliatti, nombra a Antonio Gramsci, ¿no? Autores marxistas y líderes políticos, ¿no? Partido que surge de una escisión también del Partido Socialista italiano, ¿no?, y del cual había estado Mussolini incluso en su momento, y que más bien tiende a ser más débil y el Partido Comunista a ser más fuerte. Pero el Partido Comunista Italiano también tiene una serie de devenires y de orígenes bien diferentes, bastante diversificados, con una relación más autónoma quizás con el Partido Comunista de la Unión Soviética, entendiendo este proceso, ¿no?, decíamos, de la legitimidad externa. Piensen que Gramsci es uno de los fundadores del Partido Comunista. Gramsci va a la Unión Soviética, de hecho tiene algunos textos escritos desde allá. De hecho, la mujer de él es rusa, es soviética, se casa con una mujer cercana, creo, al Partido Comunista. En fin, es decir, tiene una serie de recorridos, también la personalidad, que da cuenta de cuál es la relación entre esos partidos de origen y esos partidos que están tutelando o que están legitimando externamente. Además, es una cuestión que es bien interesante también, ¿no? El Partido Comunista Italiano es un partido más popular, digamos, sí, que el partido francés. Más popular en el sentido de su base social es más heterogénea, ¿sí? Intenta ser un partido, sí, yo no sé, yo mientras leía el texto también pensaba algunas cosas que son interesantes. ¿Cuánto han visto de marxismo? Si han visto algo de marxismo o algo, me imagino que más o menos por arriba deben haber visto incluso de Marx o de Gramsci, ¿no? Esta idea de Gramsci, de hegemonía, que es bien interesante, que en realidad es una idea rusa, pero esta idea de Marx, de Gramsci, de hegemonía, tiene que ver con una impronta que tiene el Partido Comunista Italiano, porque tiene que ver con una pluralidad social de actores a los que hay que hegemonizar, precisamente. Por lo tanto, está hablando de una realidad social, política, material, cultural, por supuesto, diría Gramsci, mucho más heterogénea en sus orígenes. La perspectiva del partido es una perspectiva, en ese sentido, más popular y no tan clasista en un sentido, ¿no?, estricto. Vieron que a veces Panebianco habla de clase gardí, ¿no? Esa sería la clase fundamental. Cuando vean esa palabrita, si no la buscan en Google, la clase gardí, la clase fundamental, que generalmente es la que el partido representa o sobre la que el partido se apoya en términos políticos, en términos de lealtad, en términos de militancia, en términos de incentivos, en definitiva, colectivos, como hemos venido viendo. Entonces, incentivos colectivos e incentivos selectivos, y sobre todo, luego, con el tiempo, selectivos, son fundamentales para una institucionalización. ¿Sí? Eso, digo, volvemos un poquito al otro día, pero ahí, cuando Panebianco intenta ver el proceso de modelo originario y cómo se construyen esas oposiciones, que tienen que ser muy fuertes también. ¿En qué sentido fuertes? Y bueno, son partidos que nacen a la sombra del Estado, ¿no? Si volvemos a los textos anteriores, son partidos que surgen de la sociedad civil y van hacia el Estado, ¿no? Partidos que surgen de la sociedad civil intentan tomar el Estado, ¿sí? Primero puede ser revolucionariamente, luego básicamente a través de elecciones, y en el caso de la socialdemocracia alemana, ni que hablar, ocupando cada vez más bancas en el Reichstag, ¿no?, el Parlamento. Partido que tiene una ascensión meteórica en la cantidad de bancas y que llega a ser mayoría en algún momento. Como ya vamos a ver más adelante, como es un sistema de representación proporcional, en general tiene que formar gobierno con otras fuerzas políticas a través de su historia, como va a pasar ahora que comentábamos antes con el caso alemán. Pero el origen de esos partidos es muy importante para ver también su institucionalización, pero su lugar de la oposición, porque este lugar de oposición los coloca en
en la posición de tener que ser muy fuertes en el sentido de ser institucionalmente y burocráticamente potentes, porque en principio no dependen de los recursos del Estado, cuestión fundamental, básica, al nacer, no desde dentro, digamos, como un partido, uno pensaría los partidos conservadores, liberales, de notables del siglo XIX, sino como un partido que más bien que va de la periferia hacia el centro, del territorio hacia ocupar el Estado, tienen que consolidarse de una forma institucional y burocrática bien potente. Eso van a ver que sobre todo se da entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En el caso de nuevo del Partido Socialdemócrata Alemán se ve de una forma muy fuerte cómo ese proceso se da entre 1905 y la Primera Guerra Mundial, diríamos, ¿no? 1900 y 1914. De hecho, hay varios textos y hay varios artículos. Justo estaba mirando un texto de Erich Hoffmann, ¿no? El historiador, que tiene una colección muy linda sobre historia del socialismo y del marxismo, y él le dedica un capítulo justamente a esa etapa, porque esa etapa es fundamental. Es una fundamental en su crecimiento, en su capacidad ideológica, etcétera, etcétera. En términos nuestros, eso es posible porque el partido se institucionaliza como oposición. Lo que pasa es que como oposición en un principio al sistema. Lo que sucede es que esa oposición o esa marginalidad también luego va tomando otro cariz en tanto participa del gobierno o puede llegar a formar gobierno. Pero el origen es un origen opositor. Esto es lo importante, ¿no? Luego el devenir histórico, de más de 100 años, como decíamos, quizás relativizado esa idea de partido de permanente oposición. Habría que ver las veces que formó gobierno o la importancia que tiene en los gobiernos históricos de coalición en Alemania, ¿no? Sobre todo digo el caso alemán, que tiene más capacidad de gobierno que el Partido Comunista francés, pero el Partido Comunista Italiano, en 1946, a la salida de la guerra, también, digamos, tiene capacidad de formar gobierno. Y tiene un peso y un poder social y político fuertísimo, ¿sí? Fuertísimo por, bueno, el papel del Partido Comunista en la época de la Segunda Guerra, en la liberación de Italia, en fin, de una serie de contingencias y de procesos históricos que dieron esa posibilidad, ¿no? También esta categoría, entonces, de coalición dominante es muy importante. Recuerden, en estos partidos, ¿no? La coalición dominante en general está fuertemente estructurada, ¿sí? Más bien, esa coalición dominante no tiende a dispersarse, no tiende a tener, cuando digo dispersarse, quiero decir que no hay una serie de facciones que se le oponen, ¿no? Por lo tanto, haciendo un juego de debilitamiento, o en realidad, si hay una serie de facciones fuertes, esa coalición dominante tiende a ser más débil, sino que lo que hay son tendencias, ¿no? Corrientes internas que no llegan a tener esa fortaleza. Pero entonces, la relación entre modelo originario y partido que se institucionaliza en términos de partido de oposición, estos tres tienen finalmente características, si bien muy diferentes, estructuralmente, en el punto de llegada, bien parecidas, ¿no? Consti, ¿quería decir algo? Pensé que estaba. La cuestión de la burocratización, entonces, es todavía en esta instancia, ¿no? Decíamos, es fundamental, sobre todo con esto que tiene que ver con la coalición dominante, ¿no? Básicamente esta idea que decíamos siempre, ¿no? Del control del partido. Sí, Pilar. Ah, dale, sí, no, que se tiene que ir. Chao. Dale, nos quedamos un rato más charlando. Chao, Pilar. Y una cosita más sobre el Partido Socialdemócrata Alemán de legitimación interna. No hay ninguna organización externa que lo legitime, que le esté dando, ¿no? También que es una cuestión de una fortaleza muy importante, muy importante. Porque surge de dos tendencias, como decíamos, o de dos facciones, o de dos orientaciones que luego logran unificarse en el tiempo, por supuesto con sus propias luchas de personalidades. Tiene líderes y referentes intelectuales muy fuertes, ¿no? El Partido Socialdemócrata Alemán. No tiene, pero no es lo mismo, ojo con eso, de la idea de un líder carismático en su fundación, ¿no? Porque por momentos aparece, ¿no? Obviamente August Bebel, Karl Kautsky,
es decir, una serie de autores y de políticos muy importantes, porque muchos de ellos son también intelectuales, que van, digamos, vamos a decir así, avanzando sobre la conformación de esta coalición dominante, pero son partidos de legitimación, entonces, digamos, interna y no patrocinados por ninguna institución externa. Incluso cuando participen de la Segunda Internacional, ¿no? Saben, recuerdan la Segunda Internacional, aquella justamente institución que aglutinaba a los partidos comunistas y socialistas antes de la Primera Guerra, incluso estando bajo la égida de una institución que sería de orden internacional y sobre todo europeo continental, pero también la internacional va a tener su ascendencia en América Latina y en Estados Unidos. El Partido Socialdemócrata Alemán va a ser el partido más importante de esa organización, que es la Segunda Internacional. Por lo tanto, aunque esté bajo el espacio de esa institución, no estamos hablando de una legitimación, de un patrocinio, perdón, ni externo, ni por lo tanto de un jefe carismático, ¿no? A pesar de la pluralidad de liderazgos que pueda haber y a pesar de esos carismas contextuales, ¿no? De los que hablaba el otro día también en la clase anterior Panebianco, digo, estamos hablando de cuestiones diferentes. Una cuestión más, antes de pasar a Linz, porque también todo esto ya lo van a ver la clase que viene. Esta idea de oposición permanente que termina un poco sintetizando Panebianco tiene que ver el espacio que ocupa el sistema político. Volvemos a lo que charlamos al inicio, ¿no? Digo, la idea de oposición permanente es la idea de un partido, aunque de nuevo lo relativizaría en cierta medida respecto del Partido Socialdemócrata Alemán, pero más allá de mi opinión, nos acotamos a Panebianco, en el lugar que ocupa en el sistema político. Eso es interesante también, porque uno podría decir, bueno, quiero estudiar un partido de izquierda en Argentina. Por ejemplo, ahora, la izquierda, digo, tercera fuerza de las últimas elecciones, hay que ver cómo va esto en noviembre y luego ya en 2023. Supongamos que, ¿no? Bueno, sería interesante quizás hacer algún tipo de estudio, tomando lo que decía Marcelo, digo, bueno, pluralismo moderado, bipartidismo, ¿qué es la Argentina hoy? ¿No? Supongamos que hay resultados de las elecciones de acá en 2 años que nos llaman un poco la atención, que cambian un poco la cosa. Bueno, sin embargo, si uno quisiera estudiar los partidos de izquierda, debería estudiarlos como partidos de oposición en el sistema político. Y por lo tanto, también, ya entrando más finamente, tienen una determinada estrategia respecto, ¿no? De ese orden en el que, o ese sistema político del que participan. La idea de una posibilidad quizá de tener bancas en el Parlamento, pero la idea al mismo tiempo imposible de formar gobierno, en tanto además tenemos un presidencialismo y no tenemos un sistema parlamentario de representación que habilitaría quizás, ¿no? a alguna organización quizás de izquierda a negociar, si fuese así, y quizás poder participar eventualmente de un gobierno. Bueno, tenemos acá elementos para pensar, digamos, cuál es la posición entonces de estos partidos de izquierda en el sistema político. Digo algo obvio, que son partidos de oposición, pero si uno quiere entender por qué también, digamos, no han crecido demasiado, cuál ha sido su estrategia en el medio de una cultura política, etcétera, etcétera, digo, también, digamos, se entiende más. Hay algunas cositas que quizás estirando mucho la idea, pero que el Partido Comunista Francés y esa experiencia de Francia, donde, digamos, la izquierda quizás no es una sola izquierda, sino que hay distintas vertientes, por lo menos el Partido Socialista y luego en su momento el Partido Comunista, quizás podría ayudar a entender un poco más, ¿no? Entonces van a ver ahí los procesos dispares de institucionalización, podríamos decir, ¿no? Son bien dispares y eso va a tener que ver también con esta idea de las coaliciones dominantes. Siempre tendiendo a la idea del modelo originario, ¿sí? Y la cuestión de la legitimación externa, interna. Bueno, digo, quería dar un pantallazo también para hablar un poquito luego del texto de Juan Linz, ¿sí?
que nos coloca un poco en otra discusión sobre las oposiciones, y un texto escrito también en otro contexto. Hay algo que quizás en ese capítulo justo que nosotros le dimos no aparece tanto, pero que lo comento, y que tiene que ver con que Linz recupera algunas ideas de Sartori sobre el sistema político. ¿Sí? Obviamente, este es a ver, primero decir esto, es un texto de los años 70, que luego tuvo mucha influencia en los años 80, ¿no? Sobre el quiebre de las democracias, ¿no? Linz, como yo les decía, es un autor bastante preocupado por pensar el presidencialismo en su contraposición al parlamentarismo. Para él el parlamentarismo funciona mucho mejor, no me voy a extender con eso ahora, pero el parlamentarismo permite sortear crisis, es más flexible, permite, a diferencia del presidencialismo, por lo tanto, ser más fuerte si hay algún tipo de problema institucional, si hay conflictos con la oposición, es decir, permite que el sistema se mantenga más estable y sea más robusto. Eso como término general, ¿no? Digo, Linz termina diciendo, el parlamentarismo es mejor porque tiende a durar más, porque si hay crisis es más flexible, y por lo tanto tiene una capacidad sistémica de responder a las crisis que el presidencialismo. Eso como cuestión general que hay que decir un poco también para entender, porque la preocupación acá, en el caso de Linz, tiene que ver con aquellas sociedades y aquellos regímenes políticos democráticos que salen de procesos autoritarios. Piensen que Linz es español y está escribiendo a la salida del franquismo, ¿no? Está viendo cómo funciona entonces la democracia española, que luego junto con la griega, con Portugal, fueron modelos de estudio de transiciones y de tipos de democracia en Europa del Sur, y que luego se tomaron para el estudio de nuestros países también. Entonces digo, ahí se arma una suerte de lenguaje común que tiene que ver con pensar este lugar de la oposición. Una cuestión que no dije antes, que es que, a ver, digo, lo que también pensamos en algún momento, cuando pensamos la unidad, es que la idea de oposición no estaba tan elaborada, ¿no? Digamos, obviamente que hay material, pero hay una cantidad de diferencia grandísima entre siempre pensar los partidos de gobierno, o mirar siempre a los que gobiernan, ¿no? Que mirar a las oposiciones. Entonces también está bueno, nos parece, aunque luego esa oposición pueda gobernar, en fin, digo, pero mirar un poco también estas cualidades, ¿no? De una oposición que también diría Sartori, más responsable o menos responsable, pero es un lugar en el sistema político diferente. Estudiar el peronismo es más fácil en ese sentido, está bien. Gonzalo va a estudiar en realidad el peronismo institucionalizándose y como oposición, ¿no? Lo hemos conversado esto. Si bien él no va a estudiar la oposición, está en un lugar opositor, o sea, está en un lugar, ¿qué significa opositor? Entre otras muchas cosas. Está por fuera del gobierno. En un presidencialismo, está por fuera del gobierno, no manejar los resortes y los recursos del Estado, con todo lo que supone en términos, ¿no?, de capacidad y de hacer político, es muy importante. Entonces, la oposición también tiene ese lugar que está muy bien, nos parece, observar un lugar diferente, claramente, que quizás se inspecciona un poco menos. Tal vez en Argentina en los últimos años, con lo del Cambiemos y todo lo que ha venido sucediendo, me parece que ha aumentado bastante la mirada, ¿no? Y esa capacidad, sobre todo también justamente contra o poniendo en discusión aquellas ideas que decían que el sistema político argentino es un sistema hegemónico, predominante, ¿no? En torno al partido o al movimiento peronista, cuestión que si uno ve las elecciones de la democracia, también eso es un poco relativo, ¿no? La idea de que el peronismo gana siempre o que, digamos, constituye un modelo hegemónico predominante. Quizás antes de la democracia sí, quizás antes de la democracia de los 80 había más esa idea, ¿no? De una tendencia, digamos, hegemonista o más bien una idea de un partido predominante, para decirlo mejor aún, ¿no? Porque la idea hegemonista no iría tanto con el peronismo, ¿no? Más bien con partidos como el PRI y otros modelos. Digo, pero también está bueno eso, ¿no? Porque
quiero decir, la discusión sobre las oposiciones también es una discusión que tiene que ver con el proceso de la democracia, ¿no? Con un proceso histórico ya de más larga data. Todo esto porque Linz en realidad está hablando de los sistemas democráticos, si van a caer o no van a caer. Lo digo así un poco, ahora lo digo rápidamente. O más bien si los regímenes políticos democráticos son estables o pueden ser menos estables. Claro, la mirada de Linz es una mirada hasta temerosa, uno diría, cuando uno lee el texto, ¿no? Como preocupada por ver entonces qué tipo de oposición existe en los regímenes políticos que se están tratando de consolidar o que están yendo de un proceso de transición hacia su consolidación, diríamos en lenguaje más de la transitología, de incluso de O'Donnell, de que hemos visto. Entonces, él centra su estudio, digo, por eso toma a Sartori y también a Robert Dahl, ¿no? Sistemas democráticos competitivos. Digo, por eso dije todo eso, a veces, ¿no? Para llegar a una idea hay que atravesar todas esas ideas. Sistemas democráticos competitivos. Los partidos compiten y tienen esa capacidad en un sistema político pluralista, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que su eje va a ser esta cuestión de la posibilidad de las caídas de las democracias o de su estabilidad. Y ahí va a haber también a colocar una cuestión que ya vimos nosotros. Digo todo esto porque él lo dice en otras partes del texto, pero como nosotros ya lo vimos con los textos de Cingolani y con el texto de Sartori, sobre la cuestión del pluralismo moderado o del pluralismo polarizado. Me parece que hay que mirar el texto un poco con esas ideas en mente. Con la mente, con las ideas que Linz está teniendo en mente. Entonces, ¿por qué él acude a Sartori? Bueno, porque la preocupación también en términos de la capacidad de ser estable del régimen democrático va a tener que ver con que si ese régimen democrático es un pluralismo moderado o es un pluralismo polarizado o extremo. De nuevo, recordemos que para Sartori, ese pluralismo extremo o polarizado suponía la posibilidad efectiva y real de partidos antisistema. Claro, Sartori también estaba pensando en su momento en los partidos de luego de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y en otros países de Europa, obviamente, él es italiano, y pensaba, los partidos comunistas y los partidos nazis, por decirlo rápidamente así, son partidos antisistema que Sartori abogaba además por su exclusión de juego político, porque efectivamente lo que hacían era horadar la democracia en un principio, ¿no? Por supuesto también revisitando la época de la República de Weimar y lo que dio lugar a la Segunda Guerra. Entonces, recordemos entonces que en los pluralismos moderados, la distancia ideológica es corta, básicamente son, y acá podemos tomar lo que decía Consti de Leiras, ¿no? Coaliciones bipolares, aunque Leiras dice bicoalicionalismo, pero ahí hay algo que resuena. Y competencia centrípeta. Digo, incluso este texto, ya que queremos siempre hablar de la actualidad y siempre traemos la referencia y está bueno, digo, ¿qué va a pasar? ¿No? Y bueno, ¿qué va a pasar con las derechas en Argentina? Ayer voy a hacer bien de la actualidad de la comidilla en Twitter, ¿no? En Twitter había varios discutiendo, o hay alguna discusión, qué sé yo, gente que fue profesor mía, que los conozco, la gente que uno sigue, finalmente uno está en las discusiones que sigue, ¿no? Uno decía, no voy a dar el nombre, pero personas que respeto mucho, decía, bueno, dejen de hinchar con Milei, porque si miramos la cantidad de votos que sacó en una elección nacional, y lo que eso representa, no existe. Y están los otros, los que estudian la derecha, los que están con el tema, que claro, también inflan un poco el tema, porque son sus temas de intervención y de estudio, y relativizando esa idea y diciendo, no. Bueno, digo, ¿cuál es la discusión con Milei hoy? Si es antisistema o no, una de las discusiones posibles. Una de las discusiones posibles que uno podría decir es si efectivamente, ¿no? Más allá de toda la pirotecnia lingüística y de toda la confusión, ¿no? Pues yo creo que es una persona que suma en la confusión. Más allá de eso, digo, está planteado, ¿no? Como de extrema derecha. Lo cual también, yo creo que esas ideas, Cecilia, que dice, bueno, ¿no? Ahora le tiró un centro a Patricia Bullrich, ¿no? Que Patricia Bullrich lo debe estar ahí también, que es más política, por supuesto, y está en un partido
que es importante, lo debe estar mirando, no le debe decir, bueno, el otro día lo saludó, le dio un beso en un set de la tele. Está bien, porque en realidad Patricia Bullrich tiene que pescar ahí, ¿no? En principio, vamos a ver cómo sigue la cosa, porque también Patricia Bullrich debe estar pensando, bueno, ¿cómo sigo yo dentro del partido? ¿Qué posición qué pasará, ¿no? con los halcones, digamos? ¿Qué va a pasar con todo ese, el votante macrista más puro, diría, ¿no? Un amigo mío dice, no, los votos son de Macri. Bueno, habrá que ver eso. Los votos son de Macri, y en un lado son de Macri, y en el otro son de Cristina, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo mucho estos días? Miren ustedes, digamos, ¿no? Bueno, Cristina dice, los votos son míos. Bueno, eso es una discusión, sí, y no tanto quizás. Digo, habría que ver hasta dónde, digo, no es aritmética la política, ¿no? Simplemente, ¿no? Uno después abre la urna y no dice, Cristina te amo, yo voté a Cristina, ahora puso un partido, una boleta y, en fin. No estaba Cristina, bueno, estaba en la de presidencial, sí, estaba de vice. Nada, digo, pero eso tiene que ver, digamos, con representaciones de otro orden y con las luchas políticas internas, por supuesto, de quién define la legitimidad de un espacio. Pero digo, lo de entonces, lo de polarizado y no polarizado, que son categorías muy importantes, fundamentales de Sartori, ¿sí? Que ya las vimos con Cingolani, también aparecen luego cuando vieron el texto de Sartori respecto a cómo contar los partidos, etcétera, que está en todo ese libro, en realidad ese libro, la verdad que uno habría que darlo todo, ¿no? Partidos, sistema de partidos, que es un recontra clásico, bueno, no, nunca se puede ver todo. Pero digo, de nuevo, a Lin le está preocupando entonces pensar de Sartori lo de sistema y antisistema, ¿no? Digo, por supuesto que lo ve como un peligro posible porque está mirando el pasado y está mirando procesos que se están consolidando o que están en ese proceso en vías de. Por lo tanto, está mirando cómo funcionan las oposiciones. Digo, a ver, Alfonsín en los 80, tema de Gonzalo. Tema de Gonzalo y tema de mi tesis, quiero decir, pues no es el único que hace tesis, no es Gonzalo acá, por supuesto. También hemos hecho tesis otros antes. Mío también. Bueno, acá pueden opinar todos. Acá pueden opinar todos. Digo, todos ochentosos. Todos ochentosos. La definición que hace ahí, Consti también, la definición que hace de la oposición en el proceso electoral, Raúl Alfonsín, en los 80, es una definición fuerte sobre el peronismo, ¿no? Porque lo vincula a momentos espurios o una parte de ese partido de la dictadura, ¿no? El famoso pacto sindical militar que Alfonsín denuncia era fuerte. Por supuesto que era una estrategia retórica que le sirvió para ganar y ganar muy bien. Pero digo, también estaba, ¿no?, construyendo a ese otro opositor. Digo, ahí también digo, si estos materiales nos pueden servir, incluso que traspasan lo que estamos dando nosotros, pero tienen que ver con esa caracterización. No estoy diciendo que Alfonsín decía que eran un partido, digamos, antisistema. No estaba diciendo eso, pero estaba construyendo también una representación de ese partido como una relación con ese pasado, ¿no?, que Lins tiene en cuenta. Si el partido efectivamente, un partido, perteneció al pasado del régimen anterior y ahora es un partido leal o es un partido semi-leal que puede devenir en desleal, ¿no? Pues son esas categorías que usa él, digamos, esas tres serían las categorías principales del texto en el análisis. Entonces, por un lado, por el otro lado, perdón, el pluralismo polarizado o extremo, o sea, que tienen rasgos para Sartori, que Lins está tomando, ¿no?, de fuerte impronta antisistema, básicamente antisistema, antirrégimen. Digo, anti-legitimidad política del Estado de Derecho, diríamos, ¿no? ¿Están en contra o están a favor de la democracia? ¿Milei está en contra o está a favor? Digo, ¿de qué está está a favor de la propiedad privada? Digo, ¿no? Porque después está. Miren que es interesante, la discusión de hoy no se da en términos de democracia o no democracia. Todos son democráticos. Primero porque se presentan elecciones. Claro, uno puede decir, che, mirá que se presentan elecciones, pero después, bueno, no va a ser el caso de Milei, que no tiene. ¿Con quién lo va a hacer? Con los seguidores, ¿con quién va? Digo, ¿no? Va a ser diputado, en todo caso, como mucho. Pero quiero decir, capaz que eso crece para otro lado. No importa la especulación. A
hacia adelante, sino más, ¿cuál es el cuestionamiento? Hoy en realidad más bien son como retóricas, ¿no? Sobre el comunismo, sobre el populismo, muy, muy raras, ¿no? Muy, muy confusas, poco reales desde el punto de vista realmente del devenir de la sociedad, de lo que, ¿no? No estarían en la discusión entre democracia, régimen democrático o no régimen democrático. Sin embargo, se las caracteriza como extremas derechas. Bueno, las extremas derechas en otro momento o en clave de Linz estaban en contra del régimen, ¿no? Digo, del orden establecido de la autoridad del Estado, reconocida en este caso como no legítima para esos actores. Entonces, el eje va a estar ahí, entre lo polarizado, entre el pluralismo moderado, que es más estable democráticamente. Esta es la otra cuestión. Que el pluralismo moderado, en los términos de Sartori, que trata de trabajar Linz, es más ordenado, por supuesto, en términos de su dinámica política centrípeta, y más estable democráticamente. ¿Qué es la oposición desleal, digamos, ¿no? Porque en definitiva, lo que está pensando, lo que nos interesa también como esas definiciones. El texto ahí, digamos, hice toda esta mediación en Sartori para traer categorías que ya vimos y que son importantes porque, digo, el contexto de discusión de este texto también es muy particular, ¿no? Que son las salidas de la dictadura y el ingreso ya en países que se están democratizando. No sería nuestro contexto, pero sin embargo, digamos, esta idea de oposición desleal la trabaja Moca en el textito que también le decíamos que vamos a habilitar y subir, ¿no? Básicamente esa idea de oposición desleal tiene que ver, ¿no? Con movimientos y organizaciones, ¿no? O separatismos que no reconocen la autoridad del Estado y quieren fundar un nuevo Estado. En ese sentido, no tiene mucho que ver con nuestro contexto. Quizás sí lo de separatismo, ¿no? Porque ustedes piensen que Linz es español, entonces está viendo la cuestión del País Vasco, en fin, una serie de elementos que son quizás más europeos, ¿no? Que actuales, pero lo que está viendo son una oposición de grupos más bien minoritarios, ¿no? Que ganan fuerza cuando hay crisis política. Lo que él está viendo es un tipo de oposición que es desleal cuando el régimen pierde legitimidad y por lo tanto esos partidos tienen la capacidad justamente de ser más desleales aún en términos de una ruptura, diríamos, o una contraposición a ese orden, ¿no? Y eso le da un lugar importante, dice Linz, a lo que él llama la oposición semileal, ¿no? Porque la oposición semileal está como es una categoría muy fina en realidad, porque tenemos de leal, leal y semileal, ¿no? Pero le da un lugar, digamos, un poco como ambiguo, que tiene que ver justamente que va a ser una fuerza opositora política clave en ese proceso de pérdida del poder del régimen democrático. Entonces, la frontera entre lealtad y semilealtad, ¿no? Es un poco ambivalente, es un poco gris, sobre todo cuando, dice él, se está tratando de incorporar a la oposición al juego político democrático. Por eso también decía lo de, claro, está pensando también en parlamentarismos, detalle no menor, en un parlamentarismo la posibilidad de incorporar a la oposición a formar gobierno es mucho más efectivamente posible. Hace poco acá se hablaba, ¿no? Acá en Argentina, digo, hace poco dice, bueno, no, hay que, en algunas notas que muchas veces dice, no, hay que hacer una coalición, el gobierno tiene que hacer un gobierno coalicional. O sea, coalición, con miembros de Cambiemos, quiero decir. Eso no, es una idea un poco rara, ¿no? La idea de que la estabilidad política en Argentina, como si no hubiese estabilidad política, digamos, ¿no? Yo no soy de los que creen que no hay estabilidad política. Puede haber tensiones políticas, conflictos políticos, bueno, hablamos de Rusia, hablamos del Brexit, podemos hablar de tantas cosas, digamos, si uno mira el mundo, el diario, de Bolsonaro, de lo que fuere, nadie tiene la vaca atada, ni hay estabilidad política garantizada en ningún sistema político del mundo contemporáneo, salvo, bueno, Austria, los países nórdicos, son 7, 8, ¿cuántos son? 10. ¿Cuántos son?
¿no? Suiza, que es un modelo rarísimo también, ¿no? Una especie de federación política. Bueno, la cuestión es que esta idea de hacer participar del poder a oposiciones que no se sabe si, o que tienen comportamientos en realidad poco leales o llegando en esa ambivalencia entre lo leal y desleal, es mejor, dice, o es conveniente, dice Linz, sumarlas, ¿no? A incorporarlas al juego, ¿no? Leal y participativo. No solamente sumarlas, perdón, al gobierno, algo que él también dice posiblemente haya que hacerlo si el régimen entra en crisis, porque esa lealtad que está un poco ambivalente o ambigua puede irse hacia el ámbito de la semi-lealtad. Por supuesto que eso tiene que ver con la capacidad del régimen de ser más o menos fuerte institucionalmente, vamos a decir así. Pero esta idea de incorporar a la oposición al juego leal y participativo también lo está pensando desde el punto de vista, obviamente, no de la oposición, sino del oficialismo, diríamos, ¿no? Está pensando la relación oposición-oficialismo. ¿Qué es una oposición, ¿no? Desleal, ¿no? Bueno, partidos, movimientos, organizaciones, etcétera, que rechazan la autoridad, ¿no? del Estado. Es una deslealtad frente al régimen y al Estado y por lo tanto, obviamente, no aceptan el poder de coerción, en términos más clásicos beberianos. Yo creo que también ahí habría que, en realidad, también podríamos incorporar la idea de oposición irresponsable, ¿no? A mí me parece muchas veces que la oposición en la Argentina, esta oposición, digo, sobre todo en un tramo de la pandemia, puntualmente me parece que hubo un momento de oposición irresponsable, que no diría desleal, pero que está cerca, que no es desleal, no es desleal, pero también, digamos, ciertos comportamientos en relación a la pandemia, quiero decir, con las medidas sanitarias y con las medidas políticas que toma el Estado en términos de cuidado. Después podemos pensar si funcionaron, más bien, no importa. Estoy diciendo la palabra política y las normas del Estado, que muchas veces fueron o quisieron ser desobedecidas directamente desde un punto de vista político. Me parece que podríamos poner desleal barra no irresponsable. Ahora, nadie podría decir que la oposición o lo que establecemos como partidos de oposición, digamos, están en contra del régimen, ¿no? Pero sí que muchas veces cuestionan esa autoridad o ciertas, ¿no? Digo, me parece que en la pandemia en varios países apareció eso, lo cual, por supuesto, lo que evidenció es, bueno, cómo son y cómo están los regímenes políticos. No solo, digo, los movimientos antivacunas, eso pueden ser, ¿no? Una expresión de eso que quizás no tiene tampoco una claridad político-ideológica, eso han llamado antivacunas. Pero digo, me parece que hubieron distintas marchas en distintos lugares, ¿no? En el caso de Brasil, alentadas por el propio gobierno, lo cual yo no era un problema de oposición, sino un problema de oficialismo en ese caso. Pero en otros lugares, ¿no? Hubo serias en Francia, ni hablar. Francia es muy fuerte, ¿no? El movimiento, digamos, de antivacuna en un contexto muy, muy especial. Es verdad, en un contexto excepcional como es la pandemia, digo, ¿no? Pero me parece que hubieron ciertos movimientos, ¿no? Quizás más sueltos, es verdad que no son tan orgánicamente partidos, pero que algunos partidos también los capitalizaron o hicieron de eso, por lo menos ciertas retóricas, ¿no? No digo que no estamos hablando de... Estoy estirando un poco el concepto, obviamente, de Linz para poder explicar un poquito mejor algunas cosas, pero la deslealtad ya supone una desconexión con el orden, vamos a decir así, ¿no? Un rechazo a la autoridad. Por lo tanto, el partido antisistema y el partido desleal van de la mano. Claramente Linz obviamente piensa en los partidos fascistas, los partidos, ¿no? Incluso algunos partidos comunistas después de la Segunda Guerra o los partidos de derecha y por izquierda de entreguerras, ¿no? Que bueno, que en realidad, digamos, eran partidos que tenían como premisa la revolución. Por lo tanto, en realidad lo que Linz ve que son partidos que están en la oposición, pero que todo el tiempo están intentando derribar ese orden. Bueno, de nuevo, es un momento muy especial ese, ¿no? Lo que pasa es que él dice la posible recaída, ve, ¿no? La posible recaída en esos tipos de partidos, de nuevo, al sistema. Una cuestión, una aclaratoria que me pareció interesante, más de registro histórico, pero que tiene que ver con cuando él dice
ojo de estos partidos como el fascismo y los partidos comunistas. A ver, Linz es un autor muy liberal en ese sentido y muy a los Sartori y muy a este tipo de autores que para ellos fascismo, comunismo es medio lo mismo, ¿no? Digo, yo personalmente pienso que no. Digo, después. Ahora, lo cierto es que en 1920 y pico, 1930, en algunos países de Europa, esa tensión era muy fuerte, ¿no? Entre dos tipos de organizaciones que intentaban, digamos, cambiar el orden, ¿no? Pero digo eso como salvedad, porque para Linz es medio lo mismo. Para Sartori también. Para Hannah Arendt también. Quieren poner a alguien medio de afuera también. Digo, si quieren ponemos a alguien de la filosofía política, pero también que piensen en una matriz más liberal republicana o no. Digo, son actores, ¿no?, que están atentando contra un orden establecido sobre el que hay un consenso, digamos. Una cuestión, decía entonces, diferente, que es que hay que diferenciar a esos partidos antisistema de los partidos socialistas de fines del siglo XIX, que justamente y engancha engancha con lo anterior, porque esos partidos también fueron catalogados en su momento como antisistema. Pensemos en las leyes de Bismarck, ¿sí? Por ejemplo, Otto von Bismarck, el padre de la unificación alemana, un líder tremendo, ¿no? Un Juncker, un mano de hierro aristócrata, pero que al mismo tiempo fue el que dio las primeras políticas sociales. Las primeras políticas de asistencia social, diríamos, surgen con el marco del crecimiento del socialismo en Alemania, toda esa historia que cuenta y la van a leer en Pan y Bianco, y al mismo tiempo ciertas pensiones y ciertas políticas que diríamos prematuramente sociales para contener además a un electorado que ya luego va a ser incontenible, claramente. Pero esos partidos, ¿no?, dice Linz, ojo, porque fueron catalogados como antisistema, pero en realidad lo que luchaban es por integrarse al orden. Por eso yo también decía antes lo de Pane Bianco, ¿no? En realidad están por fuera del sistema porque son ilegales, porque el orden los ilegaliza, pero están luchando por entrar. Ahí hay una discusión, yo les preguntaba eso si leyeron algo de Marx, de Engels, de Gramsci, ¿no?, que es una discusión. Hay lo que se llama el Testamento de Engels, que es un texto muy lindo, de 1895, donde Engels dice, no va más la revolución, muchacho. No va más. Ahora nos habilitan a votar, somos unos partidos más grandes, vamos por las elecciones. Engels muere ese mismo año y es un prefacio al manifiesto del Partido Comunista de Marx, de Marx y de él, de 1848. Entonces él dice, hay que cambiar la táctica. Se pasa de la revolución, digamos, al entrismo, diríamos nosotros. Hay que entrar al Estado, porque las masas se tienen que nacionalizar ahora, y efectivamente es lo que sucede. Los sistemas democráticos, los sistemas políticos empiezan a democratizarse, los partidos dejan de ser ilegales, y por lo tanto, bueno, esa es la historia un poco del Partido Socialdemócrata Alemán, que Engels vive 12 años más que Marx, y bueno, es el viejo Engels, el que todo el mundo va a escuchar y va a ver, y sigue siendo una referencia. Entonces, ese texto está bueno de Engels porque conecta con esta cuestión de, ojo con esos partidos que no son antisistema, son partidos que están catalogados como tales o que pueden ser ilegalizados, pero que en realidad luchan por entrar al sistema. Todavía habría también una cuestión que me parece atinada de Linz al momento de hacer esa breve diferenciación, ¿no? Y digo, después, obviamente, se cae de Maduro que la lealtad a un régimen político significa, obviamente, llegar al poder a través de elecciones, o por lo menos no llegar al poder a través del uso de la fuerza. Y una cuestión también clave, ¿no?, en esa época, no acudir a los militares. También muy de la discusión de la época. Hoy sería, ¿no?, hoy es casi impensada esa discusión, en el sentido, en Argentina por lo menos, en Argentina, porque si uno mira, ojo, uno mira a Brasil, digo, también ahí, de nuevo, volvemos a la inquietud, a la inquietud de Marcelo, ¿no? Digo, bueno, queremos mirar ejemplos cercanos, qué sé yo. Che, ojo que Brasil, la mitad del gabinete son milicos. Y Bolsonaro está bien, es un político hace muchos años, que yo, pero. Entonces digo, de nuevo, es oficialista él, pero hay una gravitación de los militares como no había hace muchísimos años en Brasil. Entonces digo, ¿qué hacen los militares dentro de un gobierno democrático? ¿Cómo hay que entenderlo? Una época se hablaba del partido militar en Argentina, ¿no? Bueno, en fin, estoy mezclando varias cosas, pero que resuenan también de esta discusión con Linz. Entonces, no acudir obviamente a los militares es ¿no?, una cuestión básica. Y otra cuestión también que me parece, pero quizás para criticar un poco o para resaltar o diferenciar, ¿no?, de Linz, o aclarar, ¿no?,
que tiene que ver con esta cuestión cuando él dice, bueno, la deslealtad también puede verse en la presión de las masas, en la movilización de la ciudadanía, ¿no? En retirarse de la discusión parlamentaria. Él ve todo eso como procesos de legitimación del Estado. Y ahí me parece que habría que ser, ¿no? Bueno, ser más relativista, digamos, ¿no? Porque me parece que él también en algún momento dice, bueno, si hay mucha movilización, si la oposición se retira del Parlamento, si no hay una legitimidad a las instituciones, estamos casi a las puertas, ¿no? De una oposición desleal, ¿no? También, digo, bueno, eso verlo también en el texto. Y otra cosa que les quería leer, espero que acá sí voy a acudir al texto directamente, que lo tengo. Déjenme que lo encuentro, que creo que está en la página 62. No, que también después, en la página 62, en el último párrafo, el propio Linz en realidad también pone en tensión esto, ¿no? De que al mismo tiempo podemos observar ciertas caracterizaciones que son típicas de la oposición y que no la transforman en una oposición desleal. Y les leo el párrafo. Dice, el disenso entre los partidos, los esfuerzos para desacreditar al contrario y el caracterizar a los otros partidos como representantes de intereses parciales en conflicto con el interés público son conductas normales, naturales y legítimas dentro del proceso democrático. Digo, trayendo incluso la discusión en Argentina, digo, los dos partidos, las dos coaliciones, ¿no? Muchas veces se han dicho antidemocráticas. Macri sos la dictadura, como eslogan. Está bien, es un cantito popular, no. Pero digo, la derecha en Argentina es antidemocrática. Y los otros dicen, el populismo es antidemocrático. Es como un juego de suma cero, por lo menos en la construcción del otro en el espacio público. Pero oposición y oficialismo, y inversamente, cuando uno son oposición y oficialismo también, muchas veces se han, digamos, acusado, vamos a decir así, de ese modo. Sin embargo, Linz ahí trata de ser más relativo, ¿no? Y sigo. El estilo, la intensidad y el uso de mala fe de estas conductas marcan la distinción entre leal y desleal, ¿no? Si hay justamente entonces un estilo, una intensidad y un uso de mala fe. Típicamente, la oposición desleal presenta a su contrario colectivamente como un instrumento de grupos extranjeros secretos y conspiradores, comunismo, los masones, el capitalismo internacional, el Vaticano, las potencias extranjeras. Como la corrupción con toda seguridad se hace especial... No, eso no. Esto, ¿no? Típicamente la oposición desleal presenta un conjunto colectivamente como instrumento de grupos extranjeros o conspiradores. Nada, digo lo de... Cuando Milei dice la casta política, ¿no? Dice, hay algo conspiranoico, ¿no? Me parece que uno puede decir, está súper aceitado para presentarse elecciones, pura retórica, no hace sentido con nada real, no importa, digo, el lenguaje es performativo y genera efectos muchas veces, ya lo sabemos esto, pero digo, también me parecería como claro, ni siquiera es una oposición lo de Milei, no sé qué es un partido político nuevo que se presentó a elecciones. Me quedaría sobre todo con lo anterior, ¿no? Cuando el disenso y la desacreditación del otro efectivamente funcionan como desleal o como no desleal. Bueno, tiene que ver también con un estilo y con un tipo de intensidad, va a decir Pane Bianco, ¿no? Y en la página 63, luego de esto que le citaba, también les quiero citar algo, decía, como la corrupción con toda seguridad se hace especialmente visible en la política democrática, ese que adquiere publicidad por el orden pluralista del público y uno de los medios, y en fin, las cosas no están ocultas, por lo menos no todas, la oposición tiene una gran oportunidad para desacreditar como corrompido no solo a los líderes y a sus asociados, sino a todo el partido, y en el caso de una posición de leal al todo el sistema. Y ahí sí hay algo que resuena en lo que hoy se llama populismo de derecha. Hay una idea de la casta política, de los políticos corruptos, digo, casta política o Trump diciendo, ¿no? El orden político norteamericano de Wall Street no funciona, de Wall Street y Washington, digamos, ¿no? Es decir,
también hay, me parece, ahí ciertos elementos, ya no solamente del contexto, que es lo que está pensando Lins, sino que pueden traspasar el contexto que le está explicando para usar la idea desde lealtad. Cuando todo el sistema, entonces, ¿no? El partido opositor desleal, ¿no? Toma entonces, ¿no? Tiene esta idea de una gran oportunidad, como dice, para desacreditar, ¿no? Bueno, eso va a depender también, de nuevo, de la fortaleza o debilidad del orden. ¿Qué digo con fortaleza o debilidad? Bueno, ¿cuánto puede amplificarse y realmente traspasar las fronteras de la ciudad de Buenos Aires, en este caso Milei y en otros casos otros? En el caso de Trump, está bien, se metió en un partido, en el otro partido que gobierna, en nada más y nada menos, ¿no? Digo, quizás esa también sea una estrategia de los free riders o de los que surgen en contextos emergentes de en realidad decir, no, yo si no compito dentro de un partido no tiene sentido. Por eso Milei dice, voy con Patricia y no sé qué, estos días que ¿no? Digo Milei para agarrar un ejemplo de la actualidad que me parece que a todos nos llamó un poco la atención, digo, pero el mismo Milei dice, bueno, si quiero competir, no, voy con Patricia 2023, le van a una patada. No existe eso, ¿no? Tiene que estar todo muy mal, tiene que todo muy mal en 2 años para que Milei sea Patricia Bullrich, Milei lo digo ahora, está grabado y en 2 años hablamos, ¿no? Digo, pero si no, se agarra. Seguro lo que decís, Nico, ojo, Bueno, hay algunos pesimistas en la clase, me parece. Adhiero, Juani, Nico. Te vamos a grabar. Bueno, justo en 2 años, cuando haya paso 2023, vemos a ver cómo están las fórmulas políticas. Si no tengo razón, todo mal. O sea, en realidad no quiero ganar ninguna apuesta ni nada por el estilo. Bueno. Por ahí un último acote para pensar por ahí lo que es el efecto Milei o, bueno, gran parte de lo que son las nuevas derechas hoy, pensar un poco también en cuál es su base social, ¿no? Pensando luego también hasta cuándo se puede extender también. Porque al fin y al cabo, me parece, si ves muy por arriba cuál es el electorado y la base social de esta nueva expresión política, no son los excluidos los que están por ahí demandando, sino los mismos incluidos, ¿no? Los incluidos que ahora quieren ser parte de ese mismo sector político, que ahora parece Milei también coquetear, cuando habla con Patricia Bullrich y demás, ¿no? Sí. No, esa pregunta por la base social me parece que es una pregunta que tiene que estar siempre. Está muy bien eso que dice Juan, ¿no? Esa pregunta, hay que mirar eso, hay que mirar esa sociología, diría, ¿no? Diría Torre, ahora Torre está en la tele, ahora nosotros lo damos de siempre, Torre era un desconocido y ahora, ¿no? Que sacó el libro este. Bueno, también está bueno, no lo leí todavía, pero también para comprar me parece que es un libro muy atractivo, porque hay mucha biografía también de los años 80, porque él estuvo cerca de Alfonsín y del gobierno, ¿no? Como asesor. No sé si tuvo cargo de funcionario, eso no me acuerdo ahora, formalmente, ¿no? Creo que tuvo algún. Bueno, y cuenta, es una especie de memoria, ¿no? Y es un buen escritor y es un buen analista, creo que es de los mejores, ¿no? De la Argentina, me parece que siempre es interesarlo. Y ayer estuvo con Pagni, creo, ¿no? No, la verdad que estoy muy out de los programas. Antes, una época miraba todos los programas políticos y ahora no miro ninguno. No sé si estoy bien, si estoy mal, si. Sí, no lo necesito, pero ayer estuvo con Pagni y vi ahí un cierre que hubo en Twitter también, justamente vi, bueno, miraré más Twitter, evidentemente, y había hablaba, ¿no? Hablaba de la base social movilizada, está bueno, me vino eso por lo que dice Juani, ¿no? Hay toda una discusión ahora que no estaba muy clara, pero que está con la derrota, sobre todo con la derrota del gobierno, ¿no? Sobre la relación entre lo político, una vieja relación, que es la relación entre lo político y lo social, que es una relación obvia, pero que siempre uno tiene que estar mirando, que es un poco también lo que dice Juani, en realidad, ¿no? Cómo lo político no solamente lee, interpreta, sino interactúa con eso social, cómo representa, uno podría decir, a eso, y está bastante, ¿no? También me pasaron una entrevista de Grabois, que no tiendo a coincidir mucho, ¿no? No me parece que sobreactúa, no, me parece que es una persona inteligente también, ¿no? Pero que al mismo tiempo trabaja en la política y está, como se dice ahora, en el territorio y está en una organización que es importante, ¿no? No hay que ni subestimar ni desmerecer
esas experiencias de gente que me parece que está en situación diferente y está comprometida con algo. Pero también tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con esta distancia, tenía que ver con esta relación en lo político entre entre lo social y la política, o entre lo social y lo político, que es una distinción bien moderna, por otro lado. O sea, Tocqueville, Marx, todos los modernos podrían, importantes, hablar entre el siglo XIX y el siglo XX de esa relación de múltiples formas, de la representación o de las identidades, lo que sea. Ahora, nada, me pareció interesante también, bueno, voy a cerrar la clase con este comentario como de coyuntura. Estas discusiones que están habiendo, las capté, las leí también algunas notas en el diario AR, en distintas, ¿no? Esta especie de, sobre todo antes de las elecciones también, hay que decirlo, pero con las elecciones puestas, también me parece que hay una crisis de esa relación, o una nueva resignificación de esa relación entre lo político y lo social para el peronismo, porque no estamos hablando para el partido, el movimiento, el frente, como quieran llamarlo. A mí me gusta más la palabra frente, de hecho así se llama, en su relación con ese mundo social que supuestamente es un mundo más inmediato, es el mundo el que representa, es el mundo el que interpreta. Me parece que hubo varias notas diciendo, bueno, esa capacidad de escucha y de interpretación está bastante agotada, ¿no? O por lo menos las elecciones manifestaron eso. Me parece que para el frente de todos, me parece que eso está resonando muy fuerte, ¿no? Bueno, no solamente el pulso sobre la sociedad, sino cómo. Me parece que es una pregunta sobre el peronismo, yo lo pongo así, a mí me gusta más, es una pregunta sobre el peronismo hoy, todo esto que está dando vuelta, ¿no? Y para los que son líderes peronistas. Sí, Juan. Sí, no, por ahí, bueno, cerrar también un poco con esto, restablecer ese lazo entre la política y la sociedad, también por ahí nos puede llevar a pensar un poco de cuál es el nivel de institucionalización de esas coaliciones para dar discusiones políticas más densas, ¿no? Porque creo que esto lo habíamos justo hablado el otro día en el grupo, ¿no? Porque me parece que en el frente de todos, más luego de la derrota electoral, lo que falta es un poco eso, ¿no? De discusiones políticas más densas, porque es lo que está dando vuelta, ¿no? Bueno, ¿cuál es la capacidad de la coalición para poder sintetizar todo eso? Esas pulsaciones que están bastante fuertes ahí. Sí, eso a mí sí, y eso es bien interesante, ¿no? Porque también, digo, los partidos políticos, históricamente, hablemos de partido para no estar todo el tiempo aclarando, pero entendemos lo que estamos hablando, las organizaciones políticas tenían que ver con, bueno, el Partido Socialdemócrata Alemán, ustedes lo van a, tenía que ver con la formación de cuadros, con la capacidad intelectual, incluso de publicar. Digo, realmente hoy hay eso hay que decirlo, digo, hay una pobreza conceptual, una incapacidad, digamos, ¿no? De producir eso, porque eso son producciones de los partidos tienen que poder producir esos interlocutores intelectuales, llamémoslo como querramos, ¿sí? Intelectuales, intérpretes, cuadros políticos, aunque son distintas figuras en un partido, claramente, pero me parece que han dejado de la capacidad de producir eso. Y esos actores, esos intermediarios, como dice Juan, vamos a decir así, entre la sociedad y el Estado, entre la sociedad y los partidos, porque los partidos al mismo tiempo están en la sociedad y al mismo tiempo en el Estado, digo, están en los dos lados, como diría Gramsci. Los partidos son de la sociedad civil y del Estado, decía Gramsci, tienen esa particularidad, aunque cada vez más del Estado, si leemos a Katz y Mehr, ¿no? Y por lo tanto alejado de eso, digo, han perdido una capacidad de producir sentido, ¿no? Sí, ese. Nico, Sí, listo, no hablo más. Ya, vos, cerrá vos, listo. No, yo iba justo a decir que estaban escribiendo en el chat, pero bueno, no te quise interrumpir en el transcurso de la última parte y me quedó dando vuelta esto de lo que vos hacías referencia, ¿no? Del concepto de oposición irresponsable, ¿no? Que digo, me parece que es un poco por ahí como que va del lado de esta tipología del Linz de pensar esto de la oposición semileal, ¿no? Que por ahí es la más difícil de distinguir, y una cosa que por ahí me parecía, bueno, vos lo dijiste, pero por ahí digo, me parece como que debería quedar claro que, digamos, la lealtad está dada al régimen político, no al gobierno, ¿no? Porque en la clase estamos pensando
en términos de oposición, pero también el mismo oficialismo puede ser una oposición desleal, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso cuando se clausura el poder legislativo, pienso, no sé, por ejemplo, el caso de Fujimori, desde ya que no, que Lins piensa en términos no de una oposición desleal, en una oposición golpista, y piensa muy específicamente también, ¿no?, en el actor militar, digo, pero me parece que nada, son por ahí como cuestiones que quería subrayar, y por ahí pensaba un poco, dada la trascendencia que está teniendo Milei, ¿no?, y esto de decir, bueno, hasta dónde darle, ¿no?, ese lugar. Voy a hacer una mezcolanza y voy a ir en contra del federalismo. Con esto me entierro. Lástima que queda grabado y no lo puedo sacar, ¿no? Pero en esto de que hablamos de Sartori, ¿no? Digo, cuando pensamos los partidos y los partidos que cuentan, los que son importantes, digo, si nosotros lo dimensionamos en relación a lo electoral, ¿no?, que vamos a ver más adelante, y la magnitud que tiene el distrito, en distritos como Buenos Aires, como Capital Federal, como Córdoba, como Santa Fe, digo, estas figuras tienen relevancia, ¿no?, porque son cabezas de lista y porque la cantidad de bancas que renuevan, ¿no?, siempre son mayores, ¿no? Desde ya que por la misma estructura, la trayectoria, la historia de nuestro país es impensado, no sé, un Milei en Salta, ¿no? Pero digo, cuando uno se pone a observar estas cuestiones y lo relacionan con lo electoral, me parece que ahí empiezan a tener un protagonismo y una relevancia quizás mucho mayor, que está bien, ¿no?, que creo que todos coincidimos que un Milei es un emergente y representa muy bien, ¿no?, al electorado o a cierto electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, no dejamos de estar en un sistema federal, y me parece que, bueno, nada, la cantidad de bancas que renuevan, sobre todo, bueno, la Cámara Baja, da un poco cuenta de la importancia que tiene en términos, ¿no?, de oposición. Eso, nada más. No, buenísimo, buenísimo. Las dos cosas que dijiste, buenísimas, exacto. Y eso me redondeaste la idea, que yo no había llegado a esa síntesis. La posición semi-leal, ¿no? Tal cual, sería como la categoría más problemática para pensar este contexto, quizás. Y también más problemática, me parece, del propio Lins, para pensar en el propio texto, ¿no? Porque es un poco ambivalente quizás esa propia posición de esa oposición o de esa figura política en un contexto de crisis, en un contexto de cierta inestabilidad. Y efectivamente, es contra el régimen, exacto, es en relación al régimen. ¿Sí? El texto está pensado, obviamente, lo que él está pensando como posibilidad de deslealtad, ese fusión del régimen. Y lo otro también, es verdad. Si uno, ahí yo me voy a relativizar a mí mismo, fui un poco taxativo, pero porque un poco para molestar, para tirar un poco la piola. Pero digo, en provincia también sumaron, digo, sería Esper, ¿no? Todo ese grupo. Si uno junta aritméticamente los votos, es verdad, son bastantes, y obviamente por el tipo de sistema representativo, por la forma en que se distribuyen las bancas, siendo las provincias estas las que más bancas llevan, pueden tener bastantes, ¿no? Creo que querías decir eso, vos, Cons, ¿no? Pueden tener, digamos, bueno, pueden comenzar a tener una presencia, es verdad, también hay que mirarlo en términos de proceso. Es un punto, quizás, hacia adelante. También subió bastante la izquierda. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Digo, tenemos el crecimiento más por esos lados. Creo que ya lo habíamos charlado, pero bueno, es interesante verlo en ese sentido, ¿no? No subestimarlo tampoco, porque el PRO como se inició, no se inició como un fenómeno solamente de la ciudad de Buenos Aires, que parecía que iba a quedar ahí, y sin embargo después conformó coalición con la Unión Cívica Radical y terminó gobernando el país. Sí, es verdad. Nosotros, uno habla con la perspectiva de lo más inmediato. Digo, yo lo hago irresponsablemente, quizás, decir, bueno, no va. Pero tiene que ver con lo que decía Cons. Es un deseo, es más una expresión de deseo que quede pero, ahí. No, en realidad lo decía más con lo que dijo Constanza antes, ¿no? Que es, bueno, en la cultura política argentina y en ciertas provincias, digo, es difícil, yo digo ahí lo que decía antes, es difícil si el tipo no se integra a una estructura política, como bien decía vos, ¿quién era? Cecilia, la que estaba hablando, si no se integra en este caso a algo que ya existe por ese lado, en realidad. Porque, digamos, si las cosas funcionasen más o menos, Milei debería estar contenido dentro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, ¿no? Hay que ver si eso le sirve. Y después Candela preguntaba hasta dónde el espacio de Milei puede ser desleal. Claro, porque
Roca, Sarmiento, Alberdi, es como, no, bueno, es todo lo mismo, se los rescata, María Eugenia Vidal también, que dijo en la campaña, lo discutimos también en el grupo de chat, que estaba bueno, dijo, como Cintia Fernández, no tengo ideología. Vidal piensa como Cintia Fernández. Y después dice, ¿y quién de una figura? Sarmiento. Pero claro, es como el lugar común Sarmiento. Digo, puede ser reivindicado por la izquierda, puede ser reivindicado por... Digo, a mí me encanta Sarmiento, escritor único. Uno lee el Facundo y dice, caramba, esto que es un todo, sociología, literatura, ensayo, parece Shakespeare, ¿no? Hay fantasmas cuando empieza el texto, ¿no? Facundo, la admiración por Facundo, pero no, solamente eso, pero digo, no, una sola cosa, lo que pregunta Candela, es retórico en el sentido más vacío lo de Milei, puede decir cualquier cosa, por eso digo que en ese punto habla para mí desde la confusión. Dale, no, decí vos yo ya. No, que no sé si decirlo, no. Pero por ahí me da la sensación, digo, por lo que venimos hablando, que por ahí este sector, ¿no? que representa a Milei, o él en particular, ¿no? Como que encuadraría más en un tipo de oposición semi-desleal, ¿no? Porque digo, acepta las reglas del juego democrático, pero a la vez en su discurso, digo, la violencia que ejerce en esos términos es sumamente desleal, ¿no? Entonces me parece como que entra en ese gris de por ahí de semi-lealtad. Sí, eso, me parece, nada más. Sí, no, me parece re importante, y te lo habías dicho antes también. Sí, me parece que sí, porque efectivamente no está en contra del régimen, por eso digo, ¿en contra de qué está? Que habla del comunismo, del populismo, ¿no? Digamos, es como, estaría en contra de eso, pero no de la democracia, pero bueno, es un poco confuso, pero sí, quedémonos con la última palabra que dice Consti sobre pensar esa categoría entonces, ¿no? Me parece que la categoría de deslealtad, pensada paralelamente quizás con una idea de oposición irresponsable, que también está en Sartori, ¿no? Nos vamos con esta reflexión y bueno, dejamos acá, pues lo que hablamos hoy, esta clase va a quedar grabada, ya me van a venir a buscar, ahí lo tengo a Gonzalo, que ya se anotó los minutos en que hablé todo, y me va a decir, vos dijiste que Milei... No, pero viste que te convencimos rápidamente, Nico. Ya después terminaste diciendo que podría ser, y yo creo que si seguimos 10 minutos más, me la terminó votando Milei. Así que, lamentablemente, pero bueno. Encima vota en Capital, Nico. Tengo límites. Nico votó en Capital, me parece, ¿no? Voto Capital. Sí, aparte, mirá, al final Santoro flojo, flojita la performance, Se les fueron los votos por la canaleta de Milei. Bueno, chicos, buenísima clase, la verdad que me parece estuvo buena, hablamos de todo. Lean lo que ya dijimos al principio, buenísima, las participaciones son todas bienvenidas, siempre que sean leales y responsables. Y bueno, ya tienen práctico la semana que viene con Consti y también ya está subido lo otro, así que bueno, tienen bastante ahí para métanle y conmigo ya arrancamos la unidad 3, la otra. ¿Ok? Bueno. Chau a todas y todos. Gracias. Chao. Gracias. Chau. Chau a todos.